levanto la persiana de domingo, siempre cuesta más. Largamos nosotros nuestra semana, esto es solo una vuelta más especial de domingo, vamos hasta las 10. Quiero mostrarles no solamente quienes me acompañan, sino nuestro nuevo diseño. Escuchen esto, no lo quiero romper. Acá tengo separadores. Ahora esto es casi una pecera. Soy un pez que nada y ¿viste? Al que le gusta los en medio de la acuarios, información, está muy bien. y vos también, ¿hace algún pez? Yo me senté... El tiburón. Esto es un psicodiagnóstico. Cada uno elige dice un pez bueno. No lo dudó. El tiburón, Yo muy me bien. siento en un call center, o sea, no sé. Bueno, está bien. Yo le puse un poco de fantasía. Yo quiero pegar cositas acá, ¿se puede? No, muy bien. Estamos a la separados. mañana no van a gustar. Bueno, estamos un poco más protegidos porque la verdad es que las cosas efectivamente se están complicando epidemiológicamente. ¿Quiénes me acompañan? Está Adriana Amado. ¿Cómo están? Está... Buenas noches. Hola, Bazán. Hola, Pablo. ¿Hay alguien ahí? Hola, sí. Ahí está. Tu vecino. La pavada todo el programa. Está Osvaldo Bazán, está Lucía Salinas Tal. y está Roberto de Bag. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la Bien, invitación. empecemos con esta frase de Carla Bisotti. La tenemos, es una catástrofe lo que está sucediendo. Lo contábamos con Nacho Otero. Opine sobre la frase, y ya es serio esto. No, yo no tengo ninguna duda que es una catástrofe, que es una situación epidemiológica absolutamente grave, donde 2, 3 aviones se caen diariamente y familias que pierden a sus seres queridos, y que lo pierden en el final del primer trimestre de un año, donde ya hay 4 meses de vacunas en el mundo, donde hasta hace un rato hay casi 1.000 millones de vacunas administradas. O sea, 1.000 millones de personas en el mundo han recibido una vacuna que a las 4 semanas produce la reducción de la muerte. Entonces, sí me parece que lo que pasa en la Argentina y lo que pasó en la región sur del cono sur de Brasil, Uruguay y Argentina es absolutamente grave, y también creo que esta gravedad es producto de algo que no se viene realizando. Y que yo venía pensando, siempre uno piensa algunas cosas que quiere decir, pero hay algo que sí quiero decir. Anoche vi en un programa de televisión al señor ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde él le decía... Con Juan Aviale. Sí, a él le decía a un gran profesional... Conrado, yo te hago el subtítulo. Conrado Bernie. le decía, sí, pero no me diga basta de la vacuna, porque las vacunas tienen efecto en 4 semanas. Habría que decirle, con el mayor de los respetos al doctor Bernie, que las ondas pandémicas tienen 8 a 10 semanas como mínimo. Por lo tanto, si yo vacuno a todos ahora, a las 4 semanas estoy reduciendo 50% de lo que dice Carla, que es una catástrofe epidemiológica. Ahora, pareciera, es domingo y tenemos que dar, no todo es una catástrofe. Yo creo que lo que está ocurriendo en el AMBA, por datos que se van teniendo, vuelvo a decir, informales, porque la canasta en la cual vamos a buscar los datos en el supermercado siempre no están, hay una estabilidad, o sea, no una estabilidad, hay una menor velocidad de transmisión, y yo no quiero personalizarlo, pero hace 10 días tenía 23 pacientes que 2 a 3 veces por día los llamo por teléfono, los controlo, amigos de amigos, amigos personales o amigos de amigos. Y hoy estoy en 13. ¿Qué quiero decir? ¿Es un dato primero que no sirve para nada? No, sirve porque no se me acabaron los amigos, no se me acabaron los amigos de los amigos. O sea, hay una disminución de la velocidad. Esto va a dar un aire en 2 semanas. Esto es muy interesante, porque veníamos, digamos, ahora todos somos los que ya aprendimos todos que hay una franja, digamos, la luz amarilla roja empieza a prenderse a partir de los 20.000 contagios diarios. No. ¿Cuál es el número? Decís, esto ya es Es lo que dijiste, Diego, recién. Es decir, depende en qué góndola agarro la bolsa de los datos o el producto de los datos. Arma tu changuito. ¿Qué tenemos que agarrar? Agarrar el chango que me dio la vida después de 30 y pico de años de médico infectólogo, que es independiente, y busco la evidencia, nada más de eso. La evidencia me demuestra que en la Argentina hay 30.000 casos en un día, pero que hay en la Argentina 120.000.
¿Por qué 120.000? Y porque hay un coeficiente de correlación, que es un número por el cual los PCR positivas que hay, que son el 30% de esa positividad, hay 120.000, que no los detecto. Y de esos 120.000 hay 40.000, no quiero decir los específicas, pero hay 40.000 que tienen pocos síntomas o que no tienen síntomas y que siguen circulando. Y que por lo tanto, si yo solo agarro los 30.000... Ese tercio, sí. Si agarro ese tercio nada más, sí, le estoy haciendo diagnóstico, pero no estoy haciendo estos 120.000, que son los que me diseminan la enfermedad. Ahora, en este momento, hay una disminución en la velocidad. ¿Esto quiere decir que ya salimos de esta onda pandémica? No. Pero, si no hacemos cosas ahora, la Argentina nos da cada vez más oportunidades y las oportunidades las vamos perdiendo. Ahora, la oportunidad de ahora no es solo mejorar cada día más, minuto a minuto los testeos, sino de conseguir aviones que no traigan 300.000 dosis de vacuna, que traigan 2, 3 millones de dosis de vacuna, 5, 10. ¿Por qué? Porque en Argentina estamos vacunando entre 80.000 y 100.000 y podríamos tener la capacidad de administrar vacunas 400.000 o 500.000. Entonces, si tenemos una onda pandémica que todavía en próximas 2 a 3 semanas, ustedes saben que esta semana el pronóstico meteorológico dice que baja la temperatura media y que vamos a estar por debajo de 20 grados. Cuando estamos por debajo de 20 grados, toma intensidad luego la circulación del virus. Y esto va a impactar en 4 semanas. Ayer también el ministro Berni, no tengo nada contra el ministro, solo que ayer, hoy es tapa de los diarios, dijo algo que realmente tampoco, acá nadie en la Argentina me lo avisó. No vio este programa. Las fechas te puedo decir el 9 de marzo y creo que el 16 de marzo que me invitaron donde hablamos del huracán. Sí. O sea, yo hace 7 semanas que vengo diciendo, no lo personalizo, soy independiente, pero sabíamos que hay variantes que hacen este efecto huracán. ¿Qué hace esto? Ahora esto que está muy empinado, ¿puede disminuir en algo? Sí, puede disminuir en algo. Pero déjame saber, todos te quieren, porque es un momento de mucha intensidad con el tema de pandemia, por supuesto. ¿Cuál es tu dato que te hace decir que hay un leve respiro? ¿Cuál es el dato que vos tomás? La velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión está disminuyendo. Si hoy tienen la oportunidad de hablar con el doctor Quirós, se lo va a decir esto. Y esto no es que solo es en la Ciudad de Buenos Aires. Ya el viceministro de la provincia de Buenos Aires ayer dio información de que sí hay algo de disminución en esa velocidad. Hay datos muy duros que solamente los ministerios lo saben, pero esto es lo que dicen las autoridades y esto posiblemente vaya a hacer que haya un respiro en las próximas 2 semanas del número de camas de terapia intensiva, porque los pacientes tienen una evolución, los pacientes se dan de alta, tenemos una baja mortalidad. Entonces eso va a dar un aire en 2 semanas. Pero en 2 semanas, si nosotros no retomamos la necesidad de producir 300.000 o 400.000 dosis de vacunas ahora, en 3 semanas no quisiera estar de nuevo acá para contarles lo que dice la doctora Bisotti y lo que puede pasar. Adri, ¿me das un segundo y dar una vuelta y hacer como una panorámica del tema y vuelvo a vos? Pablo, esta semana se juega mucho, lo decíamos con Nacho Otero, digamos, ahora vamos a ver qué día Lucía nos va a contar la Corte define, porque todo conduce a la Corte. Y el gobierno va a tener que tomar una decisión, esta es la segunda y tal vez la primera y más grande definición, que es, ¿se continúan con las restricciones, se las posterga en AMBA o no? ¿Qué sabes de eso? A ver, el gobierno mañana tiene 2 situaciones. Una es la respuesta a la Corte, que tiene tiempo hasta el martes, después lo va a explicar mejor Lucía, hasta el martes a las 9, con lo cual eso es algo que va a estar mañana el gobierno. Y el otro tema es nuevas restricciones. No se va a aflojar en virtud de lo que, más allá de que la meseta pudiera estar estabilizada, no se van a aflojar en las restricciones, sino que el gobierno incluso está pensando en algunas restricciones más. No en el cierre total que propugna Berni, hoy no está esa línea, pero sí en algunas restricciones más. Y en ambas siempre. En ambas estamos hablando. Decime una posible para orientarnos de qué hablamos. Bueno, el tema de la circulación es fundamental seguir ajustando ahí. Hay que ver si se modifican horarios de circulación nocturna, algunas disciplinas que no se puedan circular, pero no vamos, en teoría, con estos números de hoy, a la fase 1. El otro tema es las clases. Y hoy, te digo hoy, porque esto es día a día, lo que prima en el gobierno nacional es esta cuestión de la presencialidad administrada, que es determinar que algunos sectores no tengan clases, y te estoy mirando hacia la secundaria, que no tengan clases presenciales, sí manteniendo lo que es el nivel inicial y lo que es el primario. Ahí estaría la modificación, mezcla de cuestión sanitaria
pero también mezcla de costo político que el gobierno nacional y también el gobierno de la provincia de Buenos Aires está midiendo en esta disputa con Larreta. Bien, estamos ya incorporando al diccionario de la pandemia esta fórmula nueva, esta expresión es presencialidad administrada, que es un intermedio entre el cierre total y la apertura total. ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto de café? ¿Cuánto de leche? Próximamente en las mejores salas. Lucía, la Corte Suprema, sí, digo, ¿qué va a hacer? ¿Y cuándo? En principio, el viernes ya 4 de los 5 ministros que integran la Corte Suprema de Justicia comenzaron a trabajar en sus respectivos votos. ¿Qué esperan a mañana, a más tardar, aunque hay plazos hasta el martes a las 9 de la mañana, como decía Pablo recién, que Carlos Zanini, el procurador del Tesoro, envíe su respuesta? ¿Qué es lo que tiene que responder Zanini? Básicamente tiene que refutar los argumentos del gobierno de la ciudad, que fue la que dijo ante la Corte Suprema de Justicia que el DNU, que suspendía durante 15 días las clases, era inconstitucional. Si responde mañana Carlos Zanini eso, la Corte ya estaría en condiciones de expedirse sobre esta situación el martes. Uno tiende a pensar que cuánto podría afectar o no, sabiendo que el 30 de abril, que es el viernes, vence el DNU presidencial. La ciudad espera que este fallo de la Corte siente precedente trascendiendo la discusión de este DNU. Escúchame, Lucía, dos cuestiones. La primera es si Zanini presenta todo mañana. ¿Puede la Corte decir, a ver, mostrame qué argumentos científicos o técnicos o argumentos al fin y al cabo tenés para tomar esta decisión y haber redactado este DNU? Y en un día se puede expedir la Corte, leerte y decir, bueno, va para acá, va para allá. Sí, puede hacerlo. En principio, el encuentro, la reunión de la Corte es el martes, con lo cual hay plazos. También habría como una instancia en la que podrían pedir la opinión al Procurador General, que es Eduardo Casal, pero lo que nos confirmaron hoy desde la Corte es que no está previsto como un paso obligatorio, con lo cual ahí también se ahorran un trámite administrativo, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué es lo que espera el gobierno de la ciudad? Que la Corte Suprema reconozca la autonomía. Ese es el tema, la batalla de fondo. Exactamente. En el videojuego la batalla final es esa, es autonomía, exactamente, o liberación o dependencia. ¿Por de qué? alguna manera. Porque lo que plantean desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es que si la Corte llega a resolver que efectivamente la ciudad posee autonomía sobre la política educativa, sienten que es una suerte de precedente para futuras medidas que el gobierno pueda tomar en manera de restricción. ¿Dónde está la discusión? Que el gobierno nacional lo que dijo es que esta suspensión durante 15 días no era una medida educativa, no era una medida de política educativa, sino una medida de política sanitaria. Yo no me meto con la educación, en ellos ellos son soberanos, tienen autonomía. Yo estoy hablando de lo sanitario, este es el argumento central del gobierno. Pero ahora, Santiago Kovadlov, ¿estás allí? Aquí estoy. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todavía estás? Ah, mira, muy bien. Ahí está. Esa es la biblioteca de Santiago Kovadlov. Pero te voy a compartir un poema. Te voy a compartir un poema. El autor es Alberto Fernández. Qué buena recepción. Es como el no sabía que era poeta. No sé. Creí que era un dramaturgo. Si tenemos la frase de Alberto Fernández en la metáfora de la paternidad, vamos a verla. Ahí está, miren. Es la siguiente. El papá que le dice al nene, no te asomes a la ventana porque tiene miedo que se caiga. Y el nene quiere disfrutar la vista y no entiende por qué no lo dejan. Bueno, créanme que yo sé lo antipático de muchas de las medidas que tomo, pero es para cuidarlos, simplemente cuidarlos. Bueno, quiero tu opinión. Yo tengo una opinión, pero seguramente si te invitamos es porque vale más la tuya. Dale. No lo creo, pero en principio te digo, estamos en el terreno de la literatura de horror, no exactamente en el campo de la poesía. Lo primero que puedo decirte es que cuando se trata de tomar medidas precautorias para garantizar la salud y para poder diagnosticarla correctamente, lo que se debe ante todo es reconocer que antes que culpables, como en este momento se los está buscando, tratando de polarizar el problema de la responsabilidad
entre los que cuidan y los que descuidan, lo que hay que generar son opiniones consensuadas sobre la magnitud de un problema que solo puede ser encarado con eficacia en la medida en que los consensos sanitarios no provengan del campo de la política, sino del campo de la salud. Como la política tiene el monopolio de la palabra en la caracterización de la génesis del mal, estamos en un terreno similar a aquel en que caeríamos si nosotros nos volviéramos en este momento o hace un tiempo atrás hacia China para decir, de ustedes proviene el mal, por lo tanto ustedes se someten a las decisiones que nosotros impongamos porque son los responsables de lo que ocurre. Sí, la cuestión del fondo en los... Sí. No, déjame recordar o subtitular sí. esta cuestión, que es que volvió a repetir Alberto Fernández que todo había empezado en la ciudad de Buenos Aires, de ahí a la provincia, al conurbano, provincia y resto del país. Y yo entiendo como vos que qué falta hace de volver a reiterar que la puerta de entrada fue la ciudad de Buenos Aires, pues si uno quiere ir para allá, decís, bueno, primero fue Seiza y la falta de controles, y si no, vamos a buscar a los chinos y les pedimos explicación a ellos directamente. Eso, que no solo que se expliquen, sino que carguen con la indemnización que corresponde que paguen por haber contaminado al planeta. Entonces, saliendo del terreno analógico y de la literatura de horror, lo que yo creo que es importante entender, y vos lo señalabas hace un momento, aquí hay una enorme necesidad de promover y profundizar la grieta, dividiendo el escenario de la enfermedad entre réprobos y elegidos, entre promotores y víctimas de esto, con un razonamiento auténticamente medieval, que consiste en decir, alguien tiene la culpa. En el siglo XIV, cuando la peste negra contaminó Europa, inmediatamente se cayó sobre aquellos a quienes se consideraba responsables de la peste y se los asesinaba. En este momento no se los asesina, pero se los descalifica progresivamente para impedirles fundamentalmente que tomen la palabra a fin de consensuar criterios sanitarios, teniendo la capital federal figuras del nivel de Quirós que pueden contribuir, como pueden contribuir, a generar un concepto de verdad sanitaria. Aquí la verdad sanitaria está sepultada por la demagogia política. Bien, bueno, hay algo en la frase además que tiene que ver con la concepción del poder en la metáfora del papá que cuida, ¿no? Y es, si uno plantea esto en términos de un liderazgo, es un subrogado paterno, alguien que tiene la autoridad, la adultez, y una población o una sociedad que se puede comportar aniñadamente, es decir, sin el pleno uso de sus facultades. ¿Cuál es tu opinión? Ya me parece que estoy induciéndote a una respuesta, pero también podría haber actuado o haber utilizado alguna otra metáfora que no fuera una asimetría entre el papá y la nena o el nene. Ante todo, completemos el cuadro encantador, el cuadro familiar. Tuvimos hace unos años una expresión de la actual vicepresidenta que dijo, yo soy la madre de 40 millones de argentinos. Ahora tenemos un padre de 40 millones de argentinos. Tenemos un grupo de filicidas que atentan contra la unidad y la salud de la familia, que son las autoridades de la capital federal, y las víctimas de todo esto, que claro está, son nuestros niños, los únicos privilegiados. En fin, estamos en un terreno donde la terminología empleada no aspira a plantear la verdad, porque si recorremos la provincia de Buenos Aires, si vamos a Berisso, si vamos a La Plata, estamos ante un panorama horroroso, verdaderamente horroroso. Y sin embargo, aun cuando las fotografías recogidas de estos ambientes sociales donde la aglomeración de las personas y el descuido parece no tener término, ni encontrar por parte del gobierno provincial los cuidados necesarios, no hay nadie en la capital que argumente en los términos en que lo hace el gobierno central o el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nadie dice la provincia de Buenos Aires tiene la culpa,
porque esa terminología solo promueve una discusión que en términos sanitarios es inútil. Mientras se la despliega, se muere y se enferma la gente. Estamos entonces ante un acto de irresponsabilidad política y de esterilidad sanitaria. ¿Cuáles son los efectos en el lenguaje público, en la utilización de las palabras elegidas o en las metáforas, cuando un jefe de Estado se dirige en estos términos de espacio culpable, espacio solidario o la patria de un lado y los que no la quieren tanto del otro? O incluso aquella caricatura que primero retuiteó el presidente y después borró, por lo menos ahí hay un freno de mano, hay un freno inhibitorio, de este gorila que estaba siendo vacunado por Putin, por la vacuna rusa, por la Sputnik, y él se veía ahí como el que ponía la gasita o preparaba la inyección, con lo que además supone la escena de el gorila a merced del sometimiento de la vacuna con la sexualización de la escena. Te la estoy complicando. El presidente no me estás algo complicando, todavía entiendo. En unos años más ya no sé si te entenderé, pero por el momento te comprendo perfectamente. El efecto del léxico que se emplea es justamente un léxico que descalifica el protagonismo cívico de la gente. Al infantilizarse al destinatario del discurso por un lado y al amenazárselo por el otro, lo que se logra es que la identidad cívica, que es un rasgo distintivo de una democracia constitucional y republicana, se vea soslayado precisamente por el autoritarismo que esconde este paternalismo. Pero ¿para quién lo esconde? Para quien lo emplea, nunca para quien lo recibe, porque a excepción de aquellos que se aferran intransigentemente al dogmatismo del discurso oficial como un discurso verdadero, para la inmensa mayoría de la gente, una mayoría cada vez más enfrentada a la inoperancia con que se está actuando en términos sanitarios, para la inmensa mayoría de la gente, este es el léxico de la impotencia, no es el léxico de la democracia. Está Adriana Amado, que va a conversar contigo. Sí, justamente con mucho gusto. A este punto iba, ¿no? ¿Qué pasaría si ese lenguaje, en lugar de inducir una interpretación, en realidad está delatando? Al plantear una comparación, una acusación, plantea una comparación que no beneficia al que está en inferioridad de los términos. Pensando en esto que señalas de que hay un grupo fanatizado, que cualquier cosa que diga va a reforzar la opinión, pero hay un movimiento creciente de un montón de gente que va despertando y va generando acciones en paralelo. ¿No crees que también puede ser lo contrario? Por ejemplo, los padres y madres de padres organizados y otras entidades que pugnan por la presencialidad. Que yo quiero hacer un pie de página a este intercambio entre ustedes, y es que nosotros no negamos que los números también fueron subiendo de la circulación, que hay un montón de camas ocupadas de centros privados y públicos de la ciudad también, que se complejizó la escena y que seguramente ustedes que nos están mirando y nosotros tenemos o familiares que padecieron o que padecen COVID y el círculo se cierra sobre nosotros. Esto también es real, digo. La mala praxis del gobierno puede ser real a gusto del consumidor, pero la otra cuestión de la emergencia sanitaria que crece también es real. Ustedes. Claro que es real. ¿Ante qué estamos? En primer lugar, y coincidiendo con Adriana, estamos delante de un panorama en términos de reacción paterna que está evidenciando la falta de credibilidad del discurso oficial. Los padres no dudan de la existencia del coronavirus, pero se están guiando por pautas aquí en la capital federal que indicarían que los escenarios de contagio menor son precisamente los de los centros educativos por los recaudos que se toman y por lo que se ha verificado primordialmente hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que está en crisis? La responsabilidad ante la peste, no, la pérdida de credibilidad absoluta que se va adueñando del discurso oficial ante padres que entienden que no solo se está atentando
contra la educación de los niños mediante estos procedimientos de consecuencias psicológicas y sociales tremendas, sino que se está atentando contra la verdad del enunciado, porque hay un conflicto evidente entre el diagnóstico que dice en las escuelas la enfermedad no es de ninguna manera trascendente ni significativa, y esto no implica dejar de tomar recaudos, porque así lo manifestó el jefe de gobierno, pero sí el discurso del presidente es descalificador, desesperanzador y en última instancia humillante para quienes buscando la verdad se encuentran con ese posicionamiento discursivo que aspira a que la política prepondere sobre la ciencia y que el poder prepondere sobre la ley. Santiago, voy a sumar a la conversación a Roberto de Bag. No sé si ustedes se conocen, pero pueden conversar entre ustedes libremente como una primera cita a ciegas. Tiempo para ustedes. Hablen libremente de lo que quieran. Roberto de Bag. Primero, mi admiración por... Está muy bien. Mi admiración por Santiago y su interpretación de las realidades que hay. Realmente esto es una situación gravísima, y esta situación gravísima podría ser más grave si la oportunidad que tiene hoy el país es de modificar en algo el rumbo, no solo en la comunicación, no solo en la interpretación, no solo en la credibilidad, sino también en el conseguir medidas sanitarias que eviten esto que va ocurriendo. Creo que el punto seguramente o puede coincidir Santiago, de la credibilidad. O sea, yo creo que hoy uno de los conflictos adicionales es la credibilidad, ¿no? Esto es fundamental. La credibilidad de la palabra oficial tiene que ver con el significado de la investidura del poder. Las figuras que tienen o sobre las que recaen en este momento las principales investiduras del poder, el jefe del gabinete, el presidente de la nación o la vicepresidenta de la nación o los ministros, son investiduras que están juramentadas, ¿no?, cuando se asumen los cargos, como representativas de la opinión pública. Es decir, no se trata de subordinar al poder la opinión pública, sino de representarla en sus expectativas. Cuando el presidente de la nación, y esto se lo ha dicho miles de veces, tomó las medidas iniciales que tomó, fue representativo de una expectativa social. En este momento no lo es más. La pérdida de credibilidad implica opacidad de la investidura, es decir, falta de representación del discurso y falta de representación de la función. Esto ocurre porque se pervierte la comprensión de lo político. Y se la pervierte en el momento en cual se entiende que lo político debe preponderar por sobre la demanda social, en tanto esa demanda es legítima, y lo que la gente está pidiendo, además de trabajo, además de la posibilidad de salir de la pobreza, además de la posibilidad de educarse, está pidiendo que haya autoridades y no autoritarismo, es decir, figuras representativas de la democracia constitucional que se atengan a lo que la Constitución les impone en términos discursivos también. Santiago, y hablando de los términos discursivos, la oposición también tiene menúes diferentes para paladares diferentes y tiene algunos con sabores muy fuertes, digamos, discursos mucho más duros y algunos más moderados. ¿Qué menú debería ofrecer en este contexto tan complicado? ¿Dónde se debería parar discursivamente la oposición? Yo siempre he creído que una de las fuentes primordiales de la convergencia venidera de las fuerzas de la oposición iba a ser la acción del oficialismo. Y eso es lo que está ocurriendo. El ataque a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, la tentativa de renegar de la autonomía de la ciudad y de su independencia para proceder de conformidad con lo que la Constitución le adjudica, han generado en el discurso de la oposición una convergencia que, a mi juicio, irá creciendo cada vez más. Hemos oído a la
presidenta del PRO manifestarse a favor de Rodríguez Larreta. ¿Y eso qué significa? Que en la discusión interna, por más diferencias que pueda haber entre ellos en cuanto a estrategias políticas de distinto orden, en este momento el respaldo que está ganando Rodríguez Larreta representa una demanda pública en lo que hace a la capital federal, pero sobre todo una fuente de aprendizaje importante para la oposición, que consiste en que entienda cuáles son las prioridades que hoy se deben discutir. El problema que hoy está en cuestión no es quién lidera, sino qué ideales lideran la acción de los representantes de la oposición. Si sabemos jerarquizar los ideales, los principios y las prioridades que en términos de demanda social se están escuchando, la oposición será representativa por el buen oído que tenga para lo que de ella también se está pidiendo. Y lo que le está pidiendo a la oposición es más y más representatividad de una demanda sanitaria y de una demanda educativa y pública generalizada. Es interesante lo que planteas, no solo importa la pérdida del olfato, sino del oído. Quiero despedirte con una pregunta de Osvaldo Bazán que quiere compartir contigo. ¿Cómo no? Si lo tenemos al querido Osvaldo. A ver. Sí, Codalos, buenas noches. Hemos hablado de credibilidad. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Me parece que también podríamos hablar de ejemplaridad. ¿Qué opina que le ha pasado a la sociedad viendo al presidente este fin de semana en un velorio multitudinario? Bueno, una vez más da gusto escucharte. ¿Por qué? Y porque tocas un punto sintomático, ¿no? Tocas un punto sintomático. Las conductas que desmienten al discurso oficial, lo desmienten precisamente porque pretenden predicar lo que no practican. Cuando vos hablás de ejemplaridad, estás hablando también de representación. Predicar con el ejemplo es poder ejercer auténticamente la autoridad que la investidura provee. No hay ejemplaridad en la conducta de quienes lideran el proceso político desde el oficialismo, y no la va a ver porque están enceguecidos, a mi modo de ver, por la necesidad de ganarle mediante la política a la ley y a la experiencia. A la larga, esto desemboca en una pérdida creciente de sentido para la gestión pública. Santiago Kovadlov, muchísimas gracias por este contacto en el domingo. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo, Diego. Bueno, muy bien. Estamos con temas varios. Roberto Debag, están llegando ¿cuántas vacunas, específicamente Pablo de León? ¿Cuántas, de dónde, etcétera? Vienen 3 aviones con casi 1 millón de vacunas de Sinopharm. Vienen porque viajan en bodegas, va uno por cajita. Sinopharm llegó hace un rato. Claro, llegó 1 hora y llegan 2 aviones más. En el curso de eso, algunos desde Lufthansa, completando 1 millón de dosis que van a ser segunda dosis para gente que se dio la primera. Esto es importante, es segunda dosis, que es un cambio de la política que se había tomado en un momento. Roberto Debag, sin alerta, nosotros en este restaurante no alarmamos a la gente, no le agregamos angustia. ¿Querés, por 50 centavos, querés agregar angustia a tu día domingo? No, con nosotros acá no, pero sí preguntamos con firmeza y suavidad. La primera dosis de la China, ¿cuánto tira? Para preguntártelo técnicamente, ¿y cuánto se puede esperar? Bueno, de las vacunas que disponemos en Argentina, de las 3 vacunas que disponemos en Argentina, la vacuna Sinopharm está dentro del grupo de las vacunas inactivadas con menos eficacia menos eficacia luego de 2 dosis inclusive. Pero esto no significa que no baje la probabilidad de complicaciones y de muertes. Hoy, hace unos días, hay un reporte de qué está pasando en Chile con otra vacuna que es similar y ya tiene una eficacia del 65% y 85% de reducción de hospitalizaciones y 85% de reducción de muertes. O sea, ¿pero la mejor en la vacuna, segunda o en la primera? No, luego de la segunda. Pero el Estado, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, tomó una decisión, escuchó seguramente el reclamo hasta societario y de muchos que teníamos, que al tener ser una de las vacunas de más baja eficacia,
adicionarle, no esperar estas 12 semanas y poder vacunarse a las personas. Hoy sigue siendo la mejor vacuna en la Argentina la que atraviesa la piel. Pero no pensemos que van a venir muchas vacunas chinas. No es una buena noticia, pero sí hay otras buenas noticias, si me permitís esto. Sí. Las vacunas chinas, no va a haber muchos aviones posiblemente en las próximas semanas que vengan con millones de dosis de China, porque hay una decisión del gobierno chino. Esto mucho no se comenta, pero en julio se cumplen los 100 años del Partido Comunista y decidió China vacunar a 500 millones de personas antes de julio, razón por la cual la producción que viene a Argentina era la que antes de la resolución. Por lo tanto, no van a salir vacunas chinas en las próximas semanas antes de julio, debido a que hay 500 millones de chinos que van a recibir... Y tampoco de India, ¿no? Por la situación que está viviendo. Por la situación, país, que es una situación, esa es muy catastrófica hasta desde el punto de vista muy científico. A Ahora, ver, vamos de vuelta a ver si vacunas... estamos entendiendo. ¿Ustedes recuerdan la expresión la mesa de los argentinos? Hay que cuidar la mesa de los argentinos. Bueno, hay que cuidar la mesa de los chinos, dice el gobierno chino, y hay 500 millones de dosis para ellos que van Exacto, a fabricar. que en el mundo de las vacunas piso la producción de mi país y la suministro en mi país. Esto ha tomado esa decisión el gobierno chino, es información internacional. No es que nos llamaron de la embajada de China para contarles, es una información internacional del mundo de las vacunas. Ahora, entonces esto quiere decir, la catástrofe es peor porque no podemos acceder a vacunas. No. Hay algo que pasó estos últimos días, que es que los republicanos en los Estados Unidos, el 30% de ellos son reticentes a la vacuna y no quieren vacunarse. Y el republicano, cuando no quiere vacunarse, escucha a QAnon, escucha a las ligas anticiencia y antivacunas y no se vacunan. Por lo tanto, si Estados Unidos con la primera dosis está llegando a un efecto de rebaño y tiene paralelamente hay una producción de vacuna en cientos de millones diarias, va a haber disponibilidad en las próximas semanas. ¿Somos el perro que está bajo la mesa en el asado esperando que se caiga el hueso? Sí. Esa es nuestra posición. No, yo tengo una posición que vengo relatando también hace algún tiempo, que es la diplomacia en vacunas. Las autoridades de cualquier país, y las argentinas específicamente, deben tener diplomacia en vacuna y acciones diplomáticas, pero no solo para proteger a los argentinos de que en 4 semanas aquel que recibe una vacuna baja su probabilidad de complicaciones y de muerte, sino que también es la necesidad de disminuir la transmisibilidad en un país del cono sur, el fin del mundo, donde si hay transmisibilidad y recambia, se produce una recombinación genética, puede haber otra variante que puede ser mayor o menor, es decir, y que es puede solidaridad global obligada, porque si no están todos cubiertos en algún momento, podría ocurrir que nosotros nos curamos y después nos recontagiamos con una cepa que mutó peor. Pero también los países industrializados. Claro. Es decir, aquellos países que no tienen inclusive la diplomacia adecuada, la solidaridad para poder... Hoy hay un senador... De hecho, Estados Unidos ya está dando sus vacunas a México y a Canadá. Digamos, esas vacunas que no quieren aplicarse ya están aplicando... Hay 45 millones de dosis de AstraZeneca que en el mundo de las vacunas se dicen están pisadas en los Estados Unidos, que no pueden ser administradas en Estados Unidos porque no tiene aprobación de FDA. Y esas vacunas son las que en la diplomacia solidaria, la diplomacia de vacuna, debería tener y deberíamos conocer en la Argentina cómo son públicamente estas acciones de diplomacia que van a garantizar o que van a poder producir una administración a los argentinos por disponibilidad internacional. Ahora, yo quisiera agregar, porque esa es la situación geopolítica, que ya la conocemos con las limitaciones de Argentina, pero también es cierto que Argentina decidió una forma de vacunar bastante particular, que, descentralizó en cada jurisdicción. Las jurisdicciones han hecho una vacunación despareja de lo que son las edades, de lo que son los grupos de riesgo. Hoy tenemos casi 14% de la población con una dosis, apenas un 2% con las 2 dosis. ¿Qué aprendizaje tuvimos? Ya va a ser 4 meses que empezó la vacunación. Y me parece que también las dificultades están hacia adentro. A veces, hay personas que tienen problemas cognitivos y no pueden comprender la realidad.
que no quiero hacer ninguna analogía, lo que quiero decir, si hace 4 meses sabemos que necesitamos vacunas, no es, yo tuve una reunión inclusive académica con unos pediatras y uno de los pediatras dice, pero en el mundo no hay vacunas. No. En el mundo hay vacunas. Yo vuelvo a decir, no hablo desde la política, hablo desde la ciencia. Si un país decide ir por 3 vacunas y no por 6 o 7 vacunas, está cometiendo un error sanitario. Porque si alguna de esas 3 vacunas pasa como pasó en Sudáfrica, que la variante cambió y solamente una de esas vacunas es el 10% eficaz, y tiene que quedamos con 2 vacunas. Por lo tanto, no es que debemos tener mejores vacunas, las vacunas de ARN mensajero, Pfizer, Moderna, no, debemos tener la mayor cantidad de menú para poderle dar seguridad sanitaria a la población. Bien. Roberto Debag, muchas gracias por todo este largo rato que has compartido con nosotros el domingo. Es un gusto. A vos te digo, mirá qué poeta, te digo adiós y le digo hola a Claudio Suchovicki. ¿Cómo estás, Claudio? Qué placer saludarlos. Bueno, te diste cuenta que estamos impresionante. Tenemos nuestros acrílicos protectores y este es nuestro pequeño acuario. Estamos así, tan cerca pero tan lejos en la vida, diría el poeta. Gracias por hacerme sentir un pez, pero una cosa que escuché antes de entrar, tengo que hacer la pregunta, perdón que empiece reporteando. Vos dijiste que querías calmar la angustia de la gente. La innecesaria, tampoco vamos a sobrecalmar faltando a la verdad. Y me invitaste para hablar de economía. No. Si no, me voy con Roberto y vengo el domingo que viene. Tengo una frase para compartir con vos. Dale. Que mezcla los argumentos, que yo te la voy a leer. Dijo el presidente en el intercambio, la disputa por la evidencia o por la justificación del tema de los colegios y la presencialidad. Si hay 2 pollos, dice que se le atribuye a Bertolt Brecht esto. Si hay 2 pollos y 2 hombres, la estadística indica que hay 1 pollo por cada hombre. Pero lo que la estadística no muestra es que en realidad un hombre se come 2 pollos y el otro se muere de hambre. Yo quiero es de Humberto Eco. Es de Humberto Eco. Bueno, está atribuida ahí a Brecht por el presidente, pero lo que te quiero decir es, más allá de la disputa de la evidencia, muestra otra cosa, que es la concepción de la economía como juego de suma cero, donde si hay 2 pollos, uno si tiene 2, el otro tendrá 0. Es decir, ¿cómo mira el mundo y cómo mira la economía alguien que cita a Eco vía Brecht? Bueno, empezaste con una pregunta difícil. Igual estoy de acuerdo hoy que las estadísticas las puedes usar para cualquier cosa. Ya lo decía para mí el gran filósofo Bart Simpson, que las estadísticas no sirven para nada, pero solo lo sabe el 14% de la gente. Que en el fondo también vos podés demostrar lo que quieras. Pero voy con muchos números que siempre quizás, perdón que repito a veces ejemplos, estoy acomplejado con eso, que es, no sé, inflación. Inflación de 4,8%. ¿Para quién? Porque hay mucha gente que consume, nosotros, los que estamos en esta mesa, el 80% de las cosas que consumimos tienen precios regulados, que suben menos que los no regulados. Pero una persona que está en la economía informal, todo su consumo está en productos no regulados, alimentos, por ejemplo, y eso subió arriba del 6%. Con lo cual, ese mismo ejemplo se puede utilizar para la inflación. Ese mismo ejemplo se puede usar para el trabajo, porque hoy también hay brecha laboral. Suponete que mañana tenés que tomar una persona nueva para este programa. Y se te ofrece una persona que tiene 65 años, tiene las mismas cualidades, suponete, de todos, que una que tiene 33 años. Y es probable que incluso por el COVID, por movilidad o lo que fuera, vos elijas no por aptitud, sino por edad. Uno vive cuando hay piquetes, no sé, por acá, por la 9 de julio, que no sabés cuándo va a llegar porque hay piquete todos los días, y otro vive con un acceso directo. Empieza a haber brechas, por eso todas las estadísticas las podés acomodar para que lo que vos quieras en los números. Eso es la gran macro. Por eso creo que hoy, con el Big Data, con la inteligencia artificial, con los sobreinformados que estamos, hay cosas que son mucho más puntuales, y eso deriva un montón de mitos que hay hoy en la economía. Bien, ¿y qué te llama la atención de esta discusión de cifras que se han puesto sobre la mesa? Y vamos a lo mismo que decían de lo médico. Quizás vos querés demostrar, una cosa es lo que querés demostrar y a quién le querés hablar. Y quién compra ese relato o no termina comprando ese relato. Es probable que los que miran este canal ya están predispuestos a escuchar una cosa que quieren escuchar, los que miran otro canal están escuchando
o quieren escuchar otra cosa, o los convencieron de otra cosa. A mí me divierte más, mira, hoy venía justo para acá, justo me agarró el tránsito de la llegada de las vacunas en Ezeiza, bueno, pero por lo menos fue emotivo, o qué bueno que se demore el tránsito por eso. Y escuchaba una canción que no conocía de un español que decía, de esos que te hablan todo el tiempo, que él lo llamó el Waze de pacotilla. Esto que te hablan, y esto, ¿de qué me sirve para mí lo que están diciendo? ¿Qué me va a llevar este Waze? Me va a hacer perderme, extraviarme. Tal cual. Y quiero cerrar esta idea. Reunión de club, hoy, de amigos. Después un partido de tenis, qué sé yo, café. ¿Qué le preocupa a cada uno? Porque nosotros hablamos de un montón de cosas, pero ¿es lo que le preocupa a la gente? ¿O es lo que le preocupa o los problemas que tiene la mayoría de la gente? Está si vacunaron a mis viejos o no vacunaron a mis viejos. Ese es el tema uno. Más allá de lo que digan, es el día que lo veo, que yo digo, che, ya vacunaron a mis viejos o lo que fuera, voy a empezar a creer en las cifras. Si no, el resto es. Después, lo de los contagios es, todos tenemos ya amigos contagiados. Al principio, decía, levante la mano de los que acá no tuvo coronavirus. Y los que levantaban la mano era 1 de 10. Ahora decís, ¿quién no tuvo? Y la verdad que levantan menos los que no tuvieron. Y eso también es una señal. Y la tercera que te quería decir, a ver, yo lo defino así. Antes, cuando me invitaban, yo decía, bueno, quizás estamos en una crisis económica, hay que hablar de economía. Después me lavé las manos y no... Te rechacé invitaciones porque decía, mira, esto es una crisis política, yo no tengo nada para decir porque no es... Y hoy, ¿sabes qué? Hablando con mis amigos, es una crisis anímica, porque ya ni las elecciones te dan la esperanza de cambio. Cuando vos tenés un problema anímico es otra vez lo mismo, otra vez discutiendo... Digamos, una teoría de la depresión es conductual de hace muchos años, que es, pase lo que pase, no puedo modificar mi realidad. Digamos, cuando alguien se deprime, cuando percibe o cree percibir que ya los intentos no han dado resultado. Agoté mi caja de herramientas y no puedo modificar mi realidad. Ahí sobreviene la tristeza y su prima mayor, que es la depresión. Y eso empiezo a detectar más importante que la economía. Y cierro el comentario con uno de mis amigos que estaba ahí, decía, ¿sabes lo que me pasó el viernes? Obviamente, yo soy un club de la colectividad, muchos tienen negocios en 11. Este tenía un negocio en 11. Y decía, me cayó un inspector para ver si tenía matafuego. En la puerta había 80 manteros, no estoy vendiendo nada. Tenía el matafuego, pero te juro que estuve ahí de tirárselo por la cabeza. Claro, porque en el fondo me estás cargando. O cuando te viene la carta de, che, usted no pagó las patentes que te duplicaron. Y vos decís, ¿vos me estás cargando? O sea, vos me estás pidiendo que haga todo esto. Y eso forma parte del día a día, más de las estadísticas, de las discusiones, que los jueces, que la política, se está haciendo difícil el día a día. Ahí pones el foco en algo muy interesante, hablábamos con Kovadlov, de que digamos, cuando el COVID no es ya solo pérdida de olfato, sino para cierta clase política, pérdida de oído. Cuando empiezan a no poder escuchar la demanda de la sociedad, que bastaría con poco escuchar esto que vos contás, ¿no? Claro. ¿Qué te están pidiendo y en qué momento y en qué contexto? Y eso genera una impulsividad, una bronca tremenda y la dificultad anímica extra sumada. El gobierno ahora tiene una doble agenda y está muy preocupado porque se va a presentar en sociedad en elecciones, la postergó un mes o la está por postergar un mes, pero hay elecciones y qué sano que haya elecciones y ojalá fuera en tiempo y forma siempre. Pero digo, se tiene que presentar mostrando un número de inflación que puede ser 4,8, puede ser 4,2, puede ser 4, es muy alto. Pero también del otro lado le están pidiendo que asista las empresas, las personas más vulnerables, que coberturas sociales, y es probable que tenga que emitir. ¿Cómo se cumple con esa doble agenda de ayúdame y si tenés que emitir, emití, pero bajame la inflación? Voy a citar otra gran frase, en este caso de Warren Buffett, que dice que cuando baja la marea, recién ahí te dabas cuenta quién se estaba bañando desnudo. Y el punto era ese, que es sanitariamente, agotaste un recurso por mala praxis, a mi gusto, que es en el manejo de la deuda, que muchos países tuvieron que emitir mucho dinero. La última vez que vine yo te daba ese dato de que se emitió 1/4 del dinero existente, pero todos tienen instrumento de deuda como para tirar el problema para adelante, porque adelante esto se va a recuperar. Estados Unidos se está recuperando fuertemente, China, etcétera. Esto se va a recuperar. El tema es dame tiempo. Argentina, el primer error es que agotó ese problema de financiamiento. El segundo, que es mucho más importante, independientemente de lo que quiera la política y de cualquier partido.
vos tenés un 50% de informalidad. Cuando tenés un 50% de formalidad, no regulás nada. En economía se llama la ilusión del control. Vos llegás a tu casa, no sé, ¿tienen hijos ustedes? Correcto, sí. Correcto. ¿Viste que dejan todo desordenado? Sí. Llegás y decís, no van a jugar más a la PlayStation. Esta es la última vez que me dejan todo desordenado. Con el dedo así. Y cuando vos terminaste de hacer con el dedo así, tus hijos y vos saben que no es la última vez. Vos querés que controlás todo, pero no controlás absolutamente nada. El Banco Central no regula la tasa de interés porque el 50% se negocia por afuera. Te diría más, el 70% cuando necesita guita va a una cueva y eso no lo regula el Banco Central. El tipo de cambio tampoco lo está regulando el Banco Central, regula lo que es blanco. ¿Sabes cuánta gente? Este dato me mató, lo fui a verificar y todavía estoy mareado. ¿Sabes cuánta gente pagó bienes personales en Argentina? ¿Cuántas? Bienes personales pagan las personas que tienen más de 2 millones de pesos, o sea, 20.000 dólares. Si vos tenés un departamento, un auto o lo que fuera, vas a tener que pagar bienes personales. Ahora, lamento decirte, ahí te agregué una cuota de angustia. 1 millón de personas. Y compraban dólar ahorro, cerca de 4 millones de personas. O sea, solo 1 millón de personas, con lo que pagan de impuestos, mantienen a 19, 20. Entonces, esos datos que vos decís que necesito que me asistan, vuelvo a la micro. ¿Cómo lo toma cada uno? Una inflación del 4,8 mensual. Con una recesión económica o con que el PBI se caiga, la sensación térmica es mucho peor que una inflación del 4,8 con la economía creciendo. Entonces, este dato, vos tenés pérdida de ingresos. Todos nosotros perdimos algo de ingresos con suba de precios. Aunque la inflación para mí va a bajar. Ahora, por número, por estadística, al 4, 3,8, 3,9, va a ser la sensación térmica peor que incluso la de este mes en recuperación. Mientras se suma, porque ya está llegando y de hecho ya llegó Fernán Quiroz. Hola Fernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bien, ahora vamos a charlar con vos, pero tengo, digamos, el hombre del Homo sapiens trata de controlar todo desde que salió de la cueva, si es que alguna vez estuvo en una cueva y creemos ese relato. Pero estos controles de precios pueden servir, aunque sea transitoriamente. La Secretaría de Comercio, famosa, con sus frases, digamos, el viejo repertorio, ¿puede servir en este momento para bajar algo, suavizar la inflación? Tengo una carga ideológica, tengo una educación atrás y la respeto muchísimo y mi experiencia me dice que sirve para lo contrario. Lo que cuando vos regulás mucho el precio, lo que termina pasando es desabastecimiento. Es imposible sacar el costo. Tengo que repetirlo, lo usaba el otro día en un programa. Las cosas... Espera, te quiero hacer una aclaración porque estás muy acomplejado porque... Sí, porque un amigo me dijo eso. Sucho va por todos los programas con los 5 ejemplos. Bueno, Cristo también predicaba con sus 5 anécdotas y le fue bien. No. Quédate tranquilo. Pero justo hablando... Bien hasta ahí también. Le fue bien. Justo hablando con un amigo me acomplejó porque me dijo, ya cambio, siempre sí lo mismo. Entonces me dio, entonces tengo que buscar algo nuevo. No, los amigos no son buen público, los amigos no son parámetros. El club de los culpógenos lo conozco. Exacto. Sucho Vicky, o sea... Y dice, mame, no, obviamente soy culposo. Dale ejemplo. El punto es el siguiente. Los costos, ya que llegó el doctor. ¿Cuánto vale un test? Entonces, una de las cosas que aprendí en economía, que los costos nunca se miden solo por lo de producción, sino por la validez que tiene el otro. Si yo el test, te puedo decir, esto vale, por ejemplo, déjame hacer el teléfono, con el teléfono es más fácil. ¿Cuánto vale este teléfono? 100 lucas. Es un afano. Son 3 salarios mínimos, me estás jodiendo. Sí, pero con este teléfono te ahorras un montón de transporte porque puedes trabajar de tu casa, y cuando vos ves toda la utilidad, es barato porque puedo tener una vacuna, el precio es barato por lo que te evita. Entonces, cuando vos pones un costo a las cosas que exportás, no lo tenés que medir solo por el costo de producción, sino por el riesgo que eso, el que produce, asume. Cuando vos le pones un precio máximo a las cosas, y esas cosas no te rinden o no paga el riesgo que vos creés que estás asumiendo, dejás de producirla. Un segundo más. Yo te entrevisto a vos ahora. Sí. ¿Está bien? Mucho gusto. Vamos a hacer un juego. Sí, los juegos de Sucho. Los juegos de Sucho. Vamos a hacer un negocio. ¿Qué querés? En este negocio tenés, de 10 que ponés, tenés 8 para ganar y 2 o 20% de perder. Y 2 para perder. ¿Jugás? Y depende de lo que tenga en el cajón. En tu personalidad. 80, yo te pregunto a vos. Jugaría. Vos jugás. Ahora
cambió la situación porque hay más controles o lo que fuera, vamos a hacer una inversión, vamos a hacer un programa, tenemos 60 para ganar, 40 para perder. ¿Invertís? Dame contexto, Sucho, si no, decir, no puedo. Vamos a hacer un programa nuevo de televisión, Sí. hay que poner X cantidad de guita, por las publicidades que podemos recaudar en este momento, por lo que yo... Fernán Quiroz dice, perdón, ¿era acá el programa que me invitaron? Sí, Fernán, es acá. Ya estamos, ¿eh? Pero es muy ¿Me importante ayudás? esto. Creo que le estoy Hacelo errando jugar- en el ejemplo. hacelo Le jugar estoy aquí, errando Fernán. terriblemente. ¿Viste cuando Hacelo te cuesta? jugar. Tenés que explicar el ejemplo que ya te salió mal. No sé cómo Pasa que empezar de nuevo. La aversión al riesgo es dinámica. La versión al riesgo depende de cada uno. Pero si yo te digo, Ahí vamos. a hacer el programa de tele. Dale. Hacemos un programa nuevo. Voy a decir, yo creo que consigo estas publicidades. ¿Quién te va a auspiciar? Una empresa de campo, una empresa de un negocio, una, no sé, lo que fuera. Venta de computadoras, bárbaro. Entonces, tenés 7 para ganar, 3 para perder. Me decís, juego porque me arriesgo, porque me gusta el riesgo, lo que fuera. Ahora te digo, yo ya no sé si va a auspiciar el programa de las computadoras porque no sé si lo van a dejar importar. Yo no sé si va a auspiciar el restaurante porque va a estar cerrado. Yo no sé si va a auspiciar esto. Tenés 50% para ganar y 50% para perder. ¿Jugás? No. Bueno, eso mismo está pensando uno del campo. Che, cada vez que hay un problema van a subir las redes. Si las suben más, ¿gano o no? ¿Me conviene aumentar la producción? Entonces, es pan para hoy, hambre para mañana, porque vendés el stock, pero no tenés nueva producción. Aquel que importa computadoras y dice, están cerrando las importaciones porque necesitan el dólar para controlarlo. El dólar no lo están usando para dejar importar, sino para controlar la O sea, brecha. están alterando tu toma de decisión directamente. Pero si el ejemplo me sale bien, lo quiero llevar humano, que están alterando tú. Eso te digo. El Claro. tuyo, y el tuyo, y el tuyo. Entonces, en la medida que vos me regulás cada vez más, y mi negocio depende de tener un buen contacto, depende de tener alguien que me autorice o no me autorice, no depende de mi gestión, no depende de mi gerente de ventas, no depende de mi gerente de recursos humanos, sino lo que vos decidís, si voy a pagar doble indemnización, si voy a tener esto, no juego. Entonces, lo que está pasando es que empezás a tener limitantes de oferta. Argentina tiene un claro problema de oferta. La historia argentina, ya no miro otro país, la historia argentina demuestra que cuando regulás el tipo de cambio te quedaste sin dólares, no hay reservas líquidas. Cuando regulaste la energía, te quedaste sin energía. Cuando regulaste el precio de la carne, te quedaste sin novillos y sin vacas. Cuando regulás demasiado, alterando los resultados, sale, o desmotivás a la gente a invertir. Siempre el resultado, hasta ahora, salvo que tengamos algo distinto, fue el mismo. Termina perdiendo el que produce y el que produce no produce y termina perdiendo entonces el consumidor. Sucho, te provoco un poco con la última. ¿Esa es una posición que el kirchnerismo podría llamar neoliberal? Ponele, no sé qué significa todavía, no sé, Pablo, yo la verdad cuando esas definiciones me dicen que sos, no sé. ¿Mínimo Estado posible, máximo mercado posible? No, porque vos el Estado puede controlar que no haya monopolios, regular. Una cosa es controlar y otra cosa es regular lo que vos tenés que hacer. Es como que yo en mi vida tuve un programa de tele y no tengo ni idea de qué es esto. Y yo te tengo que decir, no, mandá el corte ahora. No, espera, dale jugada a Quiroz porque si no se te va a ir la audiencia. No, ahora que hable ella. Y sí, Claudio, callate, dedícate a lo tuyo. Punto. En eso es lo mismo, un tipo que nunca produjo va a terminar regulando sobre un tipo que sabe lo que es poner riesgo. A mi gusto no es político, ideología, derecha, izquierda, es ¿asumo riesgo o no asumo riesgo o vale la pena? Por eso me parece la ideología es como querer demostrar que hago algo. ¿Viste cuando vos querés, no sé, siempre también, el ejemplo del aeropuerto. Vos llegás a un aeropuerto, te hacen sacar los zapatos, los cinturones, las medias, los cordones. Vos decís, me estás cargando, vos te voy a hacer un atentado con cordones, con dentífrico, me haces sacar todo. Entonces, en ese punto, el tipo no lo hace porque te tiene miedo a vos, lo hace para que veas que el resto está controlado. Cuando reaccionan de esta manera, esto es culpa tuya porque entraron todos por capital, Ezeiza queda en provincia y la gente va a Pilar, va... Cuando te empiezo a acusar demasiado, es para demostrar que el resto hago algo. No necesariamente es eficiente. Cuando yo grito, voy a controlar los precios, voy a hacer esto, voy a hacerlo esto, es para decir, por lo menos no me quedo quieto, porque si no me da miedo de que me acusen que no hice nada al respecto. Miedo de inacción. Es declarativo. Es declarativo. Sucho, muchas gracias por la Al visita contrario, de un placer. domingo. Fernán Quiroz, gracias. No, por favor. Vamos como a algunas preguntas básicas. Vamos a Ciudad de Buenos Aires. La gente que recibió primeras dosis de vacunas,
Y el calendario va corriendo, los días van pasando y todavía no llega la segunda y no los llaman. Y se empiezan a inquietar. ¿Qué tienen que hacer? ¿Llaman o esperan? No, cada uno de los ciudadanos porteños va a recibir la comunicación de la ciudad de cuándo le corresponde su turno para las segundas dosis. Vos sabés que las segundas dosis, lo hemos discutido aquí la vez pasada, se han reorientado hacia la semana número 12 de la primera dosis. O sea, ¿cuánto te aguanta una vacuna de una primera dosis sin que se te venza? Déjame usar estos términos. Es que lo que pasa es que ese concepto es inapropiado, porque la vacuna no se vence y vos aguantás igual. La discusión no pasa por ahí. Digamos, vos das una primera vacuna que tiene la mayor parte del efecto de la vacuna. Para las 3 que están en la Argentina, digamos, el 80% del efecto que van a tener, el 90% del efecto que van a tener se consigue con la primera vacuna. Lo que se llama el booster, el refuerzo de la vacuna, lo que hace es prolongar en el tiempo. Entonces, lo que nosotros hemos documentado en la ciudad de Buenos Aires es que, independiente de la vacuna que hayas recibido, de las 3 que hay en la Argentina, ¿no? Digamos, la de Sinopharm, la de Sputnik y la de AstraZeneca, la efectividad, es decir, cuando vos tomás el grupo que se vacunó en la ciudad, al menos con una dosis, la efectividad ha sido del 90%. Significa que los que se vacunaron al menos con una dosis tuvieron 90% menos de incidencia de enfermedad que los que no lograron vacunarse del mismo grupo. ¿Está bien? ¿Eso ya está medido en la ciudad? Lo hemos medido en la ciudad, estamos reportando los datos. Ahora, esa efectividad del 90 tiene un promedio de las 3 vacunas donde hay una franja de 10 puntos entre la que más efectividad tiene y la que menos tiene. Pero se mueve del 85 al 95. Así que nosotros sabemos que una primera dosis es fundamental para que la gente esté protegida y que la segunda dosis se le puede dar al tercer mes con total seguridad. Ahora, naturalmente, ese 85 que yo te decía de la primera dosis sube al 95 si a la segunda. Es decir, que a la misma persona darle la segunda dosis lo beneficia marginalmente. Pero es mucho más importante para la población proteger a 2,85 que a 1,95. Por eso esta estrategia. Ahora, más allá de esto que te estoy contando, hay que decirle a la gente que están viniendo, llegaron hoy y estarán llegando estos días la vacuna de Sinopharm, un primer millón ahora, un segundo millón los primeros días de mayo, y esas vacunas van a ser dadas como segundas dosis antes de tiempo, por llamarlo de alguna manera. ¿Y por qué antes de tiempo? Porque no hay ninguna garantía aún que el gobierno chino nos dé otra partida de vacunas. Y por lo tanto, lo que vos no puedes hacer es darle la segunda dosis en algún momento. Vos confirmás esto, porque Roberto Debag, que estuvo hace un ratito, decía esto, que por un homenaje o no sé qué aniversario del Partido Comunista. Van a fabricar y 500 millones de chinos van a ellos vacunarse. China cerró la exportación de vacunas hasta el 1 de julio, con lo cual, dado que no hay garantías de que vengan más, estos 2 millones que vendrán se aplicarán la segunda dosis a los primeros 2 millones. Lo cual, a los fines sanitarios o epidemiológicos, nos perdemos la oportunidad de proteger más rápidamente a la gente, ¿no es cierto? Pero en la práctica lo que va a ocurrir es que la vamos a aplicar como segunda dosis para esta vacuna en particular. ¿Eso es en capital o es en todo el país? ¿Es una política? No, es una política para todo el país, solo que algunas jurisdicciones pudieron haber aplicado alguna parte de esas dosis que tenían de la vacuna china ya para el segundo componente, entonces tendrán alguna cantidad para dar como primero. En la ciudad no le hemos dado la segunda dosis a nadie de la vacuna china, con lo cual todo lo que nos den lo vamos a aplicar como segundo dosis a los que ya recibieron la primera. Pero qué noticia, o sea, digamos, encima que hay pocas vacunas, una menos. O sea, ¿a partir de cuándo no habrá vacuna china? Sea más fuerte. Hasta el 1 de julio, este contrato de 4 millones que había hecho el gobierno nacional se está completando con esta entrega de estos 2 millones. Y ya no más. Hasta el 1 de julio. Asumo que el gobierno nacional dijo que está negociando una nueva partida, pero seguramente va a ser para después de esa fecha. Bien. ¿La ciudad tiene remanente ¿tiene remanente de Sputnik la ciudad para la segunda partida? Bueno, la Sputnik es una cuestión diferente, porque allí no podés darle cualquier vacuna como primera vacuna, porque está el componente 1 y el componente 2. De manera que lo que nosotros hacemos es todo componente 2 que nos da la nación, lo aplicamos. De hecho, estamos en estos días terminando las 105.000 componentes 2 que hemos recibido. Hemos vacunado 104.000, estamos en las últimas vacunas. O sea, ya no tienen más. Aparentemente hay un nuevo vuelo a Rusia que podrá tener componente 1 y componente 2 y podríamos progresar. Hasta el día de hoy hemos aplicado prácticamente todo el componente 2 que recibimos. Doctor, hay una discusión que es sanitaria pero que también es política, que tiene que ver con en qué lugar estamos, ¿no? Ustedes, por lo que yo he hablado, ustedes consideran que estamos en una meseta alta, pero que estamos amesetados, ¿no es cierto? Estamos en 27.000 hace unos días, 21.000 hoy, si no me equivoco. Y el gobierno dice que ustedes están diciendo, el gobierno nacional, que es irresponsable y que esto está generando movimiento, la gente, que incluso el tema de las clases está generando un movimiento
que estamos viendo. La ciudad tiene clase, en la provincia de Buenos Aires no. ¿Dónde estamos, de acuerdo a este número que usted dice y a lo que ustedes están viendo? Porque esto también desata el tema hacia el tema de las camas. ¿Cómo estamos realmente hoy con el tema de los contagios en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, vamos, Pablo, porque dijiste muchas cosas de diferente ámbito, ¿no? Lo primero de todo, si vos querés comprender lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, hay que mirar los datos de la ciudad de Buenos Aires. Y vos hablaste de 21.000, 27.000, que son datos nacionales. Nacionales. Entonces, no hay que mirar los datos nacionales para entender lo que pasa en la ciudad. Bueno, Hay pero que el otro mirar día los datos. tuvieron 3.000 y pico, Bueno, bajaron, pero después duplicaron, ¿no? No te quiero provocar, lo digo porque hay mucha gente que cuando yo digo algo de la ciudad va a mirar el dato nacional y dice, pero no correlaciona. Lógico, esta es una enfermedad de ciudades, de región, de territorio, de lugar. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires lo que vemos es que hace 10 a 14 días el número de casos por día, y siempre considerando el caso del día, el día que se tomó el hisopado, no el día que se reportó en la nación. Hoy reportamos 2.700 casos, hay 700 casos que serán de hoy, hay 1.000 y pico casos que serán de ayer y otro tanto que será de anteayer y alguno de otro día previo. Entonces tomamos cada caso y lo ponemos en el día que fue, porque vos tenés que entender cuándo ocurre el contagio, no cuándo se reportan. Cuando vos ordenás de esa manera los últimos 10 y 14 días en la ciudad, el número de casos se ha estabilizado, no ha ni aumentado ni descendido. Eso tiene, como yo siempre digo, las dos caras de la misma moneda. La cara buena de la moneda es que las primeras medidas de aquel viernes del Gobierno Nacional que compartimos de disminuir la nocturnidad, prohibir los encuentros sociales y familiares y demás, tuvo un impacto. La curva venía ascendiendo y dejó de ascender, se horizontalizó. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que si los casos no bajan, no hay manera de que el sistema de salud pueda seguir competente. Porque necesitamos que los casos bajen, no que se mantengan. ¿Cuánto tiempo más si siguen en X número? Ahí voy a ese punto, si me permitís un segundito, si termino, Diego. Entonces, nosotros lo que decimos es, el primer grupo de medidas aplanó la curva en la ciudad, no en la Argentina, porque en la Argentina siguieron subiendo. En la ciudad se aplanó. El segundo grupo de medidas, todavía no cumplimos los 10 días del grupo de medidas. Estamos en estos días, ayer, hoy, mañana, estaremos mirando lo que está pasando. Si el segundo grupo de medidas no descendieran los casos, entonces necesariamente hay que acompañar nuevas medidas. Eso es nuestra mirada y lo que decimos es las medidas tienen que ser en base a la evidencia y la evidencia es que explicarse a la gente con toda claridad para que puedan comprender por qué proponemos lo que proponemos. ¿Y esas medidas contemplan el tema de las clases o las clases es el último punto que ustedes quieren abordar? Primero a Diego y después voy a tu última pregunta. Entonces, lo que nosotros vemos es que el crecimiento de las camas de terapia intensiva ha ido perdiendo verticalidad y se ha ido horizontalizando porque como los casos se horizontalizan, vos sabés que los casos ocurren hoy y los pacientes que hoy se enfermaron, entre el 7º y el 10º día de la enfermedad, potencialmente pueden agravarse a ir a terapia intensiva. Entonces, lo que hoy estamos viendo de ingresos en terapia intensiva es de hace 7 a 10 días que se enfermaron. Que en ese periodo de tiempo, de la primera semana de la enfermedad, es cuando la enfermedad llega al pulmón y genera una situación más grave. Entonces, todavía, por más que los casos se frenen hoy, todavía tenés 7 a 10 días de crecimiento de la terapia, que es un poco lo que preguntaba Diego. Entonces, lo que nosotros sabemos es que los casos de la terapia, como los casos de enfermedad se vienen horizontalizando, los casos de la terapia se empezaron a horizontalizar, pero siguen creciendo. Entonces, nosotros... ¿Qué quiere decir? Venían creciendo a una verticalidad sí y ahora vienen creciendo a una horizontalidad sí. Pero siguen creciendo 5 camas, 8 camas, 10 camas. ¿Hay camas privadas y públicas? Sí, porque nosotros... ya uno está escuchando, esto es real, que uno está escuchando gente conocida decir, quisimos internar a mi viejo, no había cama, y no voy a nombrar, en tal lugar no había, en tal lugar no había, vamos a ese punto. Conseguimos un... ¿Hay o no hay? Primero hay que hablar Pública con claridad. También, Sí, primero hay que hablar con claridad. Si hablamos de camas de terapia intensiva, de cama de internación. Internación y terapia intensiva. Por eso, terapia intensiva, que es el punto más grave. Nosotros tenemos hoy el 88% de las camas de terapia intensiva del sector privado ocupadas y el 82% del sistema público, es decir, que camas hay. Ahora, esto es la totalidad de las camas. No todas las coberturas internan en todos los sanatorios y clínicas. Entonces vos podés tener una cobertura que tenga una prepago que interne en 3 clínicas, que las 3 estén muy ocupadas. Pero nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos camas de internación en ambos subsectores, con toda claridad. Pero ahí es donde Kicillof les dice, ¿ves, Quirós? Vienen a la provincia porque en Capital está saturado. No, bueno, ese es un comentario político que yo ya he tratado de explicarlo con datos, porque si no, cuando vos ves las camas de terapia intensiva de la ciudad, el 35% de las camas están ocupadas por bonaerenses. ¿Por qué? Porque el conurbano bonaerense tiene mucha ocupación de camas, tanto el sector público como el privado. De manera que de esas 1.100 camas que están ocupadas de terapia intensiva en la ciudad, el 35% son bonaerenses. No es
esos números no son los de la ciudad que van al conurbano. Así que ese dato es muy importante tenerlo en claro. Por supuesto que si algún bonaerense viene hoy a un sanatorio de la ciudad a hacerse una PCR, le da positivo, y ese sanatorio está muy ocupado, va a proponer un sanatorio del conurbano cerca de su casa. Pero eso, en términos numéricos, el número grande es así. Pero Pablo me había preguntado algo que no le llegué a contestar. Sí. Lo de las escuelas, ¿me dijiste? Sí. El tema de si las escuelas es... Porque lo que está... vamos a hablarlo claro. Lo que está apareciendo es que claramente el próximo viernes, a más tardar, vamos a ir a más restricciones. ¿Vamos a ir a más restricciones? ¿Afirma? Desde nuestra mirada depende críticamente de la curva de casos de estos días, cuando la podemos ver terminada, que va a ser martes o miércoles. O sea, martes o miércoles, perdóname, porque esta es una de las dos grandes preguntas del programa. Son, digamos, ¿qué va a pasar con la Corte? Que Lucía va a contar en un ratito. Y la otra es que la fecha es el viernes para ver si se renuevan restricciones. Nuestra pregunta que tenemos, nosotros siempre decimos, proponemos las medidas basadas en los datos y las evidencias. Nuestra pregunta es, el segundo grupo de medidas, cuando bajó la nocturnidad o la limitación a las 8 de la noche, ¿qué impacto sanitario tuvieron? Y eso se va a ver entre los días de ayer, hoy y los próximos 2 días, porque es cuando se cumplen los 10 días de la medida. Con esos resultados les vamos a hablar a la ciudadanía y proponer lo que tengamos que proponer. Y ahí yo le preguntaba si el último elemento es la clase, porque digo, evidentemente vamos a ir a más restricciones seguramente a nivel nacional. Sí, nosotros proponemos que sea siempre lo último por una sencilla razón, y en esto tenemos miradas compartidas con la nación. La presencialidad dentro de la escuela no ha generado mayor contagio durante todo este periodo. Lo que ha pasado es que se ha socializado la misma gente afuera de la escuela en mayor magnitud. Y sobre todo el Gobierno Nacional propone algo que a nuestro juicio en la ciudad no se ve con tanta claridad, que es la circulación pública es el riesgo. Pero nuestra circulación a la escuela es muy barrial, es muy caminando, es muy en bicicleta. Hoy le dijo Bisotti a Fontevecchia, tenemos los datos del Ministerio de Transporte de Nación. Desde el inicio de la presencialidad en las escuelas aumentó un 25% el uso del transporte público en la AMBA. Pero es que por eso es que te digo que hay que saber de qué estamos hablando. El AMBA es una cuestión y la Ciudad de Buenos Aires es una parte del AMBA. Cuando vos miras los datos de la ciudad, eso hemos mostrado todos los datos con nuestro secretario de Transporte. Los datos en la ciudad demostraron que el transporte público no se aumentó con la escolaridad, básicamente porque nuestra escuela es muy barrial, sobre todo la escuela pública o la escuela primaria y pública es muy barrial, y la escuela privada tiene mucho más transporte privado. Tengo algunas precisiones sobre la cosa que dijimos hoy temprano. Fuentes desde adentro del gobierno de la ciudad contaban que desde el martes hasta el jueves la ciudad no pudo corroborar los datos del transporte en la ciudad porque Nación, ahora dicen que por un problema técnico, pero en realidad sería una manera elegante de decirlo, no permitió que la ciudad viera esos datos. ¿Esto es así? Bueno, yo he visto el día viernes, el día sábado y el día hoy, domingo, he estado viendo los datos de circulación pública, de manera que seguramente eso, si fue así que lo desconozco, se ve resuelto. Nosotros en las últimas 2 semanas, cada semana que pasó, disminuimos la circulación pública sobre la semana anterior. Es decir, que la circulación pública está descendiendo semana a semana. Bien, usted habló de que es una enfermedad de ciudades. ¿Qué características tiene la ciudad de Buenos Aires que la hace diferente de las ciudades adyacentes? Bueno, esa es otra cosa muy importante porque se usan los datos en términos más políticos y se confunde mucho a la gente, ¿no? Digamos, las grandes ciudades del mundo son las que han sufrido esta enfermedad, básicamente porque el conglomerado urbano es mucho más compacto, hay mucho más interacción social. Entonces es una problemática de las grandes ciudades del mundo. Por supuesto que en el AMBA, el primer cordón del conurbano bonaerense se parece mucho y es parte integral de la ciudad. Ya el segundo y tercer cordón tiene otras cualidades, tanto demográficas como habitacionales. Pero entonces lo primero es las grandes ciudades. Si ustedes revisan las estadísticas del mundo, van a ver que Madrid, Nueva York, en fin, París, Londres. Lo segundo es que cuando uno analiza los datos hay que contextualizarlos por los grupos etarios, sobre todo cuando se habla de mortalidad, ¿no? Cuando uno a las tasas de mortalidad hay que ajustarlas por la edad de la población. Y es bien sabido que en las ciudades que están más avejentadas, por supuesto que tienen mayor letalidad. El 70% de las personas que fallecieron en la serie porteña, el 70% de los que fallecieron tienen más de 70 años. Fernán, a propósito de lo que te preguntaba Adriana, y en la disputa argumental o de a ver qué datos tenés, pongamos todos los datos que cada uno tiene sobre la mesa. El presidente dijo, la cantidad de casos positivos en chicos de hasta 19 años en AMBA había crecido más del 200% en 20 días, justificando el porqué de la medida del DNU que eliminaba la presencialidad. ¿Qué tenés para decir de
de este dato? Es que por suerte lo estás leyendo precisamente. Y el AMBA es un conglomerado de 17 millones de personas. Yo te puedo hablar de los 3 millones porteños. Porque cuando hablamos de denominadores diferentes, el resultado va a cambiar. En la ciudad de Buenos Aires, que miramos los datos todos los días, en la ciudad de Buenos Aires, el mayor crecimiento en esta segunda ola, el mayor crecimiento se dio en las personas de entre 30 y 39 años. ¿Se puede desagregar? Porque siempre es una unidad. No, pero una cosa es la unidad la unidad epidemiológica es porque la gente circula y lleva el virus de un lado al otro. Ahora, los datos de los porteños son de los porteños. Pero es llamativo lo que dice, perdón, de 30 a 39, porque esta cuestión de los adolescentes que tanto se habla no aparece en Por este eso dato. yo te doy los datos para que vos sepas. Primero, el grupo etario que más se ha enfermado en toda la serie es de 30 a 39. Y además es el que más ha crecido en este periodo. El segundo grupo etario es de 20 a 29. El tercero es de 40 a 49. Y el cuarto es de 15 a 20, porque si yo te digo de 10 a 20 incluso es menor. Entonces, hay que mostrar los datos tal cual son. Cuando vos ves las barras de los enfermos en la ciudad por década, las 4 barras que van de 20 a 60 explican la enorme mayoría de los enfermos de toda la serie. Ahora, en este pedido en particular, que es esta curva, los de 15 a 20 se han comportado como todos los otros que te conté. Y esos de 15 a 20, parte están escolarizados y parte no, y tienen una clara relación con la socialización de la ciudadanía en este periodo. Bien, yo ahora le paso a Lucía, pero déjame jugar al sombrero del gobierno. Ahora me pongo el sombrero del gobierno y dice, escúchate, Fernanda, acabas de dar algunos datos de estabilidad, pero muchos otros más preocupantes. ¿No está justificadas las restricciones si las tuviéramos que prolongar? Pero vamos por parte. Primero, yo no contradije ningún dato de los que vos dijiste del gobierno. No escuchaste contradecir ninguno. Solamente lo focalizo en los datos propios de la ciudad. Segundo, te dije hace un rato, si los casos no bajan claramente, nosotros tenemos que tomar nuevas medidas de restricción. De manera que tenemos una mirada relativamente similar. Lo que decimos es, no hay que tomar datos sin ver las evidencias. Y las evidencias están por aparecer. Entonces, veamos las evidencias y discutamos los datos. Ahora, cuando discutamos las medidas, luego de ver las evidencias, lo que hay que saber es que las evidencias de la escuela son contundentes. Entonces, si queremos bajar o disminuir el tránsito de personas, primero disminuyamos el tránsito en los lugares donde el tránsito juega más fuerte. Y no es en los niños de la escuela que van caminando a la escuela. Bola final, sí. Lucía. Quiroz, en ese escenario que planteaba recién de los números que están por llegar y que son los que tienen que analizar, la Corte va a tomar una decisión en esta semana. Si la Corte llega a decir que finalmente la autonomía le corresponde a la ciudad en materia educativa y se vienen, como mencionaba Pablo hace instantes, más restricciones, digo, ¿cuál es el campo de acción ahí? Está toda la realidad de la Ciudad de Buenos Aires y toda la circulación diurna de la Ciudad de Buenos Aires para discutir. Porque, digamos, lo que contagia es la interacción humana. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas personas hoy se están encontrando y contagiando entre sí? ¿En qué escenarios? ¿Dónde están ocurriendo principalmente los contagios? ¿Ustedes descartan las escuelas como uno de esos escenarios? Nosotros no descartamos nada. Esta es una enfermedad donde nunca tenés que descartar nada. Lo que decimos es, hay que tomar las decisiones en base a los datos y la evidencia que tenés. Nosotros a todos enfermos de cada día los llamamos y les preguntamos cómo fueron sus días, cómo se enfermaron. Cuando hacemos esa tarea, la enorme mayoría fue un encuentro laboral o social en un lugar cerrado, mal ventilado, donde todos se sacaron el barbijo. Nosotros hoy acá estamos, que no se ve a lo mejor en televisión, pero tenemos una protección física entre nosotros. Sí. Eso es muy importante, porque nuestra distancia aquí es muy límite. Es muy importante esta protección. Y este es un lugar con muy buena inyección de aire exterior y recirculación de aire. Ahora, si nosotros no tuviéramos esto o no estuviera esta ventilación apropiada, tendríamos que estar todos con barbijo. Entonces, la pregunta es, ¿todos los que trabajan todo el día en las oficinas están con barbijo? Primero, porque si no discutimos la escuela y no discutimos dónde nos estamos contagiando. Entonces, la pregunta es, porque en la escuela sí están con barbijo. Ahora, ¿en las oficinas están con barbijo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿todos estamos evitando encontrarnos con algún familiar estos días haciendo el esfuerzo ciudadano para aportar a que la escuela siga abierta? Porque todos los que defendemos la escuela, ¿estamos cuidándonos de no cruzar las familias hoy en un encuentro social? ¿Lo estamos haciendo? Una proporción sí, otra proporción no. Entonces discutamos lo importante, porque si no llevamos a los argentinos a debates secundarios y no discutimos el problema. Esa es nuestra posición, nuestra convicción. Y cuando veamos los datos en estos días, le vamos a decir a la gente con toda claridad, esto es lo que vemos. Y nosotros nunca dejamos de mostrar los datos tal cual son, no importa si eso nos beneficia o nos perjudica en términos políticos. Porque el peor problema político que vos podés tener en esta pandemia es que la gente deje de creerte. Eso sin dudas. Entonces, martes o miércoles están dando datos.
Todos los días estamos dando, martes y miércoles serán contundentes definición. en lo que ocurrió en base a la última restricción, que es a las 8 de la noche. Bonus track, y agradeciéndole, por supuesto, a Fernán Quirós, Osvaldo Baza. Sí, durante la semana hubo un conflicto con el PAMI, que finalmente ustedes dijeron que, bueno, que le habían dado mal las listas, y usted dijo también que eso con una reunión podía solucionarse. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? ¿Cómo terminó este conflicto? Hicimos la reunión y se resolvió. Esas son las cosas que yo digo que no hay que distraer ni el foco de los funcionarios, primero, y no hay que distraer la energía de la sociedad, que tiene que estar puesta en el cuidado de la pandemia. O sea, pero se solucionó el tema. Lunes, martes y miércoles están dados todos los turnos y se van a vacunar normalmente. Qué mentirosa es la gente de televisión que te dice que es la última pregunta y todo el mundo sabe qué gente es tremenda. La Sputnik Argentina, ¿cuánta expectativa te genera este anuncio de que podría fabricarse aquí? Hay 21.000 dosis que estaban siendo evaluadas en el Gamaleya en Rusia. Digamos, después, ¿cómo sería eso? Es una gran noticia que haya voluntad de hacer una inversión en la Argentina para fabricar vacunas locales, de manera que yo... sobre todo porque esta es una enfermedad que va a haber que vacunarse muchos años por delante. Esta fábrica, por supuesto, no va a fabricar vacunas para este año. Estamos hablando de una estrategia de modelo de largo plazo. Lo que ha ocurrido en esta particularidad es que han traído el antígeno, es decir, la vacuna líquida, o si ustedes quieren, el antígeno del virus, lo han traído acá y se ha fraccionado. Se va a fraccionar y envasar, se va a enviar a controlar la calidad rusa, que creo que es lo que ha ocurrido, y después tendremos el resultado. Pero lo que ha ocurrido hasta ahora es el fraccionamiento y el envasado. Lo trascendente, lo profundo, la transferencia de verdadera tecnología es lo que están iniciando la inversión, que es para hacer una fábrica local. Es como lo que pasa con AstraZeneca al revés, ¿no? Se fabrica localmente y se envía a fraccionar y a envasar a México. Siempre que más le sigo mintiendo a Quirós. La vacuna de la gripe, ¿vos sugerís que se la dé la gente que puede, que debe? ¿Cómo es eso? Si alguien tiene la primera dosis y dice, estoy esperando la segunda, pero entra en colisión con la vacuna de la gripe, ¿cómo se toma esa decisión? Yo le diría a todo el mundo, primero, todas aquellas personas que estén embarazadas o en puerperio, mujeres embarazadas o en puerperio, todos los niños entre 6 meses y 2 años. Y todas las personas que tengan alguna entre 2 años y 65 años con alguna enfermedad acompañante que requiera vacunarse, y todos los trabajadores de la salud, vacúnense. Con la gripe rápidamente, porque son 15 días de diferencia, esos 15 días seguramente van a tener esa ventana. A todas las personas con más de 60 años, yo les recomendaría que sean muy prudentes en el momento de elegir la vacunación, de 65 en más años, porque tenemos que evitar al máximo que la vacunación de la gripe evite que se pueda aplicar rápidamente O sea, que espere, el que tiene esa edad para adelante, que si están... Claro, hay una parte que ya van a recibir la segunda dosis, de hecho algunas ya recibieron con Sputnik, muchas van a recibir ahora con Sinopharm. Después de recibir la Sinopharm, que se vacunen los que están en el interregno entre la primera y la segunda dosis, salvo que se haya vacunado muy recientemente en las últimas 2 semanas, sería más prudente. ¿Y después de la segunda dosis cuánto hay que esperar? 15 días siempre. 15 entre días cualquier vacuna, entre ellas, en el medio o después o antes, siempre 15 días. Fernán Quirós, realmente muchas gracias. Por favor, un gusto haber estado con ustedes. Bien, vamos a hacer la primera tanda y tenemos más. Ah, bueno, seguimos. Ah, bueno, me dicen que seguimos. Hay que ver el tema de la Corte, ¿eh? ¿Qué va a pasar con la Corte? La miro a Lucía, si me permitís. Sí, claro. A través de, yo no tengo mampara con ella. Tengo con mampara con ella. Dejen Porque de toda ensuciar esta, el acrílico, pero son tremendos. toda esta discusión tiene que ver con que la Corte va a definir esta situación de qué pasa con la ciudad y con el tema de las clases. Martes es muy factible que haya una resolución por parte de 4. ¿Por qué aclaramos siempre 4 y no los 5 ministros de la Corte? Porque la jueza Elena Hayton de Nolasco se eximió de pronunciarse al respecto porque entendió que la Corte no era competente para esto, al entender que la ciudad no tendría el rango de provincia, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué este dato es importante? Porque lo que está reclamando el gobierno de la ciudad no es únicamente permanecer con las escuelas abiertas, sino que se reconozca la autonomía. Y en ese reconocimiento es la potestad de determinar sobre las políticas educativas. El viernes, por lo que nos comentaron desde la Corte Suprema de Justicia, los 4 ministros ya comenzaron a trabajar cada uno en su respectivo voto. Mañana Carlos Zanini debería responder al máximo tribunal,
cuáles son sus argumentos para contradecir a la ciudad. ¿Qué es lo que tiene que contradecir este planteo central? Y es que para Horacio Rodríguez Larreta, ese DNU que en su segundo artículo suspendía por 15 días las clases presenciales era inconstitucional, porque se metía con una potestad que ellos entienden que es exclusiva de la ciudad, que es decidir qué sucede con las escuelas, con las más de 2.300 unidades educativas que están en territorio porteño. Esta es una decisión con mucha mirada hacia adelante, porque la ciudad no está esperando que se diga así, mantengan las escuelas abiertas, sino que se diga la ciudad es autónoma para decidir sobre el funcionamiento de sus escuelas. Con lo cual, el gobierno de la ciudad espera allí un amparo en este sentido, que ante posibles restricciones que el gobierno nacional pueda tomar, ellos ya tendrían, si falla de esa manera la Corte, una decisión que los ampara para seguir decidiendo que las clases continúen de manera presencial, a no ser que los datos epidemiológicos indiquen lo contrario por ahora. Bien, Lucía, entonces vamos a esperar. Está la Corte que va a decidir y está el Gobierno Nacional que también va a decidir sobre las restricciones. Sí, te agrego un datito, ¿Sí? Diego. Hay 2 jueces más que también tienen que decidir sobre la situación, porque se ha judicializado tanto las escuelas abiertas, las escuelas cerradas, que hay un juez en lo contencioso administrativo federal, que es Esteban Furnari, que es el que dijo que hay que abrir las escuelas. Los padres apelaron a esa decisión y la Corte le dijo, doctor, no nos mande todavía el expediente a nosotros, sino que usted tiene que resolver las apelaciones que hay en ese fallo. Y además hubo otro juez en lo contencioso administrativo de la ciudad que citó a padres y de un colectivo de padres y alumnos que se quejaron por esta situación, a que den su opinión dentro de los próximos 10 días. Bien, pero la Corte. Todo bien, pero la Corte. Quiero saludar a Emilio Monzó. ¿Cómo está, Diego? Quiero agradecerte la espera. También hace un rato que estabas ahí. Sí, pero muy interesante para todos. Es un momento... Sí. Merecía hasta más tiempo. Bien. ¿Viste cuando vas a un asado que no sabes bien dónde queda y vos decís, pasame la ubicación? Sí. Pasanos tu ubicación política ahora. En Ting aparece como el pinchecito. ¿Dónde estás? Políticamente, primero, la introspección personal que uno tomó a la hora de salir el 10 de diciembre como presidente de la Cámara de Diputados. Y después una introspección obligatoria que todos los argentinos tuvimos que hacer con el confinamiento, y eso sirve para oxigenar, para estar más sanos, para terminar con ciertas tensiones. Y por supuesto que hoy estoy tratando de ayudar a la alternativa política que se construya en Argentina, diferente quizás al periodo que nos tocó en el 2011, el 2015, que casi el objetivo era poder ganarle al otro. Pero me parece que eso tuvo una falencia que después se notó a la hora de la gestión. Hoy sí, ganar es una cosa, gobernar es otra cosa. Exactamente, hoy hay que armar una alternativa política para poder gobernar a partir del 2023. Y la verdad que personas como Fernán nos orgullece a todos. Me parece que esto trasciende el tema partidario. Me gustaría que haya mucho más Fernán. Ayer también quiero hacer un homenaje a la pérdida de Mario Meoni. Vos lo conocías. Muy amigo mío, y la verdad que es otro perfil muy parecido y quizás no muy conocido justamente por su forma de ser, su bajo perfil, la búsqueda del diálogo, la búsqueda del acuerdo, nunca ninguna expresión ni violenta ni de ningún tipo, un ejemplo que tendría que venir para la Argentina, esta de una polarización improductiva que tenemos. Creo que esta década va a ser la de la polarización improductiva, donde no se transforma absolutamente nada y donde se agrede permanentemente. Bien, la polarización, vos en tu visión no va a agregar nada, pero es muy atractiva mediáticamente en redes sociales. Pareciera que suenan más o son más estridentes y tienen más presencia en la conversación pública, la conversación social, los que tienen posiciones más duras que los que tienen posiciones más negociadoras. Todos sabemos que vos estás en una posición más negociadora. ¿Con quién te hablas? ¿Con quién contarías? Digamos, tu idea es ir a una PASO para la provincia de Buenos Aires para este año. Digamos, ¿en qué ampliarías? Sí, me cuesta hablar directamente de unas PASO en este contexto. Yo creo que hay un análisis más profundo de lo que acabas de decir, del tema de lo que ha producido
especialmente esta revolución digital y las burbujas homogéneas donde vivimos toda la sociedad. Todos nosotros vamos a buscar a las redes sociales gente que ese sesgo de confirmación que dice que piensan parecido a nosotros. Desde la política, en algún momento se pasó de la política de la superstición, donde los reyes o los mandatarios de turno tenían que ver por alguna situación ungida por alguien del más allá. Después apareció la era de la razón y eso cambió y vino la ilustración. Y ahora creo que estamos viviendo una época que nos está haciendo mucho daño, que es la de la emoción, en donde se utiliza permanentemente las redes y los espacios digitales en esta abrumadora o esta infoxicación abrumadora frente a la gente, con conductas que dirigen directamente a la atención, con tanta dispersión emocional de la gente. Hoy estamos votando con la emoción, entonces así nos va también. Así tenemos un Trump, así hoy Inglaterra no sabe qué hacer con el Brexit por la emoción. Es muy difícil hoy hacer política desde un perfil más estadista. Por eso a mí me impresiona muy bien ver a un Fernán Quirós. Lamento mucho haber perdido ayer a un Mario Meoni, pero sí. A ver, Pablo. Vos estás hablando muy bien, pero yo quiero ir a la pregunta que te hizo Diego, pero de un modo mucho más concreto. Vos estás en Juntos por el Cambio, ¿sí? Y te vas a quedar ahí. Sí. Porque hay algunas alternativas, como la aparición de Randazzo en una cosa intermedia, vos no vas a estar ahí. No. Yo celebro la aparición de Florencio. Fue la verdad, es otra de las personas para destacar en su gestión. Florencio tuvo una muy buena gestión cuando ocupó el cargo de ministro de Interior y celebro la aparición. Pero yo trabajé mucho para armar Cambiemos. Voy a seguir trabajando para que esa alternativa se mejore de acá al 2023 y las candidaturas son circunstanciales. ¿Pero hoy estás cerca de Horacio Rodríguez Larreta? Yo estoy cerca de casi todos. No, de Macri. Como siempre. ¿De quién sos más amigo? Me voy a poner el estilo Seyman. Le voy a robar el estilo a Seyman. Me vas a representar. La seymanización. A ver, fíjate, yo te evalúo. Vos evalúame. ¿De quién sos más amigo? ¿De Mauricio Macri o de Horacio Rodríguez Larreta? No, pero es un tema yo tengo mis amigos. Políticamente hoy tengo más relación con Horacio Rodríguez Larreta. Tengo un diálogo permanente con Horacio. Desde hace mucho tiempo, lo hemos afianzado mucho más en los últimos meses. Tengo mucha relación y mucho también trato con Martín Lustó de hace muchísimos años, con Gustavo Pose en la provincia de Buenos Aires, pero con varios de ellos. No quiero discriminar porque no es hora de hacer eso. Justamente tenemos que tratar de reencontrarnos todos en una mesa. Yo destaco alguien dijo que no hay una cabecera hoy, que el espacio está mucho más horizontal, pero también tiene muchas más falencias del espacio que se armó del 2011 al 2015. Mauricio Macri tenía una conducción política y tenía un objetivo y una estrategia política. Hoy yo creo que, y también producto de la pandemia, eso no está como organizado y ordenado desde la oposición. ¿Qué tiene que conseguir? Yo te invito a la síntesis, ¿no? Es decir, si hubiera una receta, no hay una receta, pero si hubiera que agregarle ingredientes a la fórmula de Juntos por el Cambio, según vos, ¿qué hay que agregarle si pudieras pensar en síntesis? Creo que esta vuelta tenemos sobrados dirigentes, a diferencia del anterior que teníamos uno. Esta vuelta tenemos sobrados dirigentes. Hay que agregarle humildad. La vanidad es un tema complicado para todos los políticos, me incluyo en eso. Me parece que mucha humildad, hay que agregar más diálogo entre nosotros, somos como compartimentos estancos y creo que si logramos eso, que es muy simple, podemos ser una alternativa política para el 2023 distinta. Sí. Pero, suponete, ¿hablas con Máximo? ¿Hablas con Sergio Massa? Sí. ¿Hablas con peronistas? ¿Con quién de ellos hablas? Porque viste que, habla con, entonces sí, entonces no. Viste que hay una cosa de, si hablas... Habla con Máximo. ¿Hablas? Es que es un disparate. La excepción no puede ser el hablar. Tiene que ser la actitud normal, el de cooperación. Es decir, lo que hacemos nosotros... ¿Con Máximo hablas? Con todos. Me tocó como presidente de la Cámara de Diputados hablar con todos. Ese ejercicio no lo he perdido. ¿Hay puntos de encuentro con Máximo? No, con el kirchnerismo nunca tuvimos un punto de encuentro. Nunca tuvimos un punto de encuentro. Ni en la Cámara de Diputados. Pero fue una posición que tuvieron ellos muy estricta desde el punto de vista ideológico.
yo no he compartido, pero eso no implica que yo tenga un trato, un diálogo con la persona de Máximo Kirchner o con la persona de Guado Pedrero o con quien sea. Pero nunca el kirchnerismo tuvo una posición muy ortodoxa, muy firme durante los 4 años de gobierno. Nunca fue necesario para acordar políticas. Ahora sí, el peronismo, que respondía a los gobernadores, nos apoyó en todas las leyes que necesitó el gobierno de Macri. Si vos entonces tenés que tejer, ¿hacia dónde tejerías? ¿Peronismo con quién? ¿Se puede armar algo con alguien ahí? Hay gente que se escéptica y dice, ya te enseñaron que no hay acuerdo, ¿para qué insisten con el acuerdo? Sí, pero tiene que ser transversal. Hay una generación, haría un cambio generacional. En eso sí pongo un común denominador, no es que sean mejores o peores, pero me parece que hay una generación producto de la democracia, de la tolerancia, del diálogo, que tiene que tener una oportunidad. Y en eso incluyo a todos los actores que nosotros acabamos de describir. Y también quisiera agregar, hay que ir por una reforma del sistema, que algo Fernán aclaraba, y en la pregunta que le preguntó Pablo sobre la provincia y algunas que hacías vos con el AMBA, él enseguida aclaraba su situación particular de la ciudad de Buenos Aires. Eso nos pasa a todo el resto del país. Hablamos del país como si fuera el AMBA y tomamos decisiones en el país como si fuera el AMBA. Creo que esta segunda parte de la pandemia tiene que ver con la eficiencia y no con la eficacia. El año pasado con la eficacia, es decir, corte grueso. Este año con la eficiencia. En mi pueblo, Carlos Tejedor, invito que el viernes, si hay decisiones más estrictas, por favor en los pueblos del interior, que no terminen las clases. Estamos geográficamente a 600 kilómetros, con una burbuja de hecho por una cuestión geográfica. Que esos chicos no vayan al colegio sería un absurdo. ¿Qué quiere decir? Vivimos una etapa mucho más eficiente que la que nosotros vivimos el año pasado. 3 cosas habría que tener en cuenta en esto. A veces la experiencia, el año pasado no la tuvimos, pero este año la tenemos para mejorar. La capacidad instalada que la hemos mejorado, pero la confianza social que es lo que se está perdiendo. Lo que nosotros no tenemos que perder en los dirigentes políticos en esta situación es la confianza social, que es el último punto. Y hay que reformar el sistema, hay que reformar la constitución de la provincia, hay que parir de nuevo la provincia de Buenos Aires. Acá el gran problema está en la provincia de Buenos Aires. Hablamos todo desde la nación. Bien, pero digamos, para hacer parir la provincia de Buenos Aires necesitas varios parteros muy fuertes, y vas a tener que hablar con Máximo, vas a tener que hablar con peronistas, vas a tener que hablar... Y ahí tiene que haber un acuerdo para modificar ahí la provincia. Y no resiste más. El acuerdo se va a dar por la presión de la gente. No resiste más el bonaerense vivir como vive, con la inseguridad, con la mala educación, con la mala salud que tiene, pero no le echemos la culpa a nadie. Pongámoslo al sistema. Nosotros estamos votando héroes políticos cada 4 años. Ahí nos equivocamos. Hay que romper el sistema. 70 diputados nacionales hay en la provincia de Buenos Aires. ¿Me pueden decir 5? Se lo pregunto a la gente. Yo me dedico a esto, no te puedo nombrar 5. 70 diputados nacionales. ¿Por qué no los podemos nombrar? Porque no se legitiman frente a la gente. ¿Qué responden los diputados nacionales? ¿Responden a los intereses de la provincia de Buenos Aires? No. Legisladores de la provincia de Buenos Aires. Tenemos 2 cámaras, senador y diputado, y ninguna representa el sistema federal. Hay que cambiar todo. Hay que votar la boleta única. Ahora estamos hablando de suspender las elecciones. Pero pensemos en la boleta única. Terminemos con la boleta sábana, por Dios. Pero no la negociaron. El coronavirus que desnudó tantas cosas. Una de las cosas que desnuda es que no va más el sistema electoral. No conocemos a los legisladores, no conocemos a quienes nos representan. Cambiemos ese tipo de cosas. Eso se hace fácil, no es complicado. Démosle autonomía a los municipios, que tomen decisiones los municipios, no que tomen decisiones las naciones. ¿Sé por qué la pasan bien? Para eso? ¿Hay consenso? Sí, claro que hay consenso. Hay consenso en la sociedad, donde presionás con la sociedad, hay consenso para todo. Lo tuvimos nosotros en el 2015. A mi criterio no se supo aprovechar. Lo vamos a tener nuevamente en el 2023 y hay que aprovecharlo, hay que reformar los distritos. Duhalde se quedó corto, hubo una intención, no entrar en la tercera sección electoral. Que sigamos teniendo un distrito como La Matanza es un disparate. Pero ya quisieron modificar la Matanza, no pudieron y en el punto... ¿Quién? Vidal la proponía dividirla en 4. No se ha hecho las cosas seriamente, se puede, se lo aseguro que se puede llegar a acuerdos políticos para dividir La Matanza, porque es una cuestión lógica. ¿Por qué lo vamos a clavar a la gente Ramos Mejía con una administración que no corresponde? Mirá lo que pasó con San Miguel, lo que pasó con Malvinas Argentina. ¿Cómo? ¿El kirchnerismo estaría de acuerdo? Es el principal bastión. Se puede hacer sin el kirchnerismo. ¿Por qué? Si es con una ley. Si el kirchnerismo estaba en minoría en la provincia de Buenos Aires, si ya tenían la mayoría con Sergio Massa. No, digo, ahora, sí, se podría hacer. Y veremos cómo es el resultado electoral. Pero el resultado electoral, si le favorece a la alternativa política, se puede hacer el primer día.
El primer día se puede hacer estas cosas. Pero usted hay cierta contradicción, porque empezó hablando de que las redes eran una cuestión negativa, después habla de la polarización. Digo la parte negativa y parte positiva también. Porque justamente si uno quiere recabar la opinión de la gente, va a tener que empezar a escuchar esa inmensa mayoría que está fuera de la polarización. ¿Cómo se conecta con eso si no es a través de esa participación? Es con las redes. No tengo ninguna duda. Él no objeta las redes, lo que está diciendo es solo las redes. ¿Te acuerdas cuando decían, sin Cristina no alcanza? Con que esa frase, sin las redes no se puede, pero no alcanza. Lo dije todo mal. Sí. ¿Sabe por qué? Porque necesito ir a la tanda. Emilio, muchísimas gracias por haber venido. Realmente valoramos y tu espera también. Vamos a hacer una tanda, dale. Bueno, la verdad pasó mucha gente muy importante por aquí, por el programa. Vamos a intentar hacer como una apuesta en común de las conclusiones de lo que escuchamos y lo que es mucho peor y más engañoso. Lo que creímos haber escuchado y nuestras conclusiones. Y ustedes saben que la comunicación es 50% lo que uno dice y 50% lo que el otro entiende de lo que uno dice. Así que allá vamos a intentarlo. ¿Mañana qué va a pasar y a partir de mañana? Bueno, mañana se empiezan a definir toda esta cuestión de si va a haber o no va a haber nuevas restricciones. Va de mañana al jueves. Acordate que Quirós nos dijo, martes y miércoles vamos a tener los números que nos permiten ver estas restricciones actuales, cuánto impactaron. ¿Por qué te dice esto Quirós? Porque recién, antes de venir acá, hubo una reunión de la mesa chica de Larreta, donde domingo a la noche Larreta reunió su equipo, mesa chica, y empiezan a entender que el tema de que haya mayores restricciones es algo que se va a venir. Quizás no hay acuerdo con la provincia y por eso yo insistía en el tema de las clases, porque la ciudad está absolutamente obcecada, y yo con toda la razón del mundo lo digo, en que las escuelas no se tienen que cerrar y aquí hay una diferencia clave con la provincia. Bueno, a ver, creo recordar que Quirós fue muy claro y dijo que la curva que había sido empinada se estabilizó de la ocupación de camas, de las comunes y las de terapia intensiva, pero que igual querían ver los datos si martes o miércoles iban a tener esos datos para tener una conclusión. No se descarta que la ciudad avale la restricción o el endurecimiento de algunas medidas. Tratarán que no, pero están atentos a los datos. Adri. Agrega lo que mencionó Debag muy al pasar, que la positividad es el 30%, por lo cual cualquier dato hay que multiplicarlo por 4. Es decir, todavía nos falta testear mucho más para lograr tener un diagnóstico más ajustado. Y los plazos de este martes, miércoles que el gobierno de la ciudad espera para conocer más los datos y poder dar la información a la ciudad coinciden con los plazos de la Corte Suprema de Justicia, que para el día martes posiblemente ya haya una resolución sobre ese amparo tan discutido y sobre este debate de escuelas abiertas sí, escuelas abiertas no, con este otro telón de fondo que mencionaba Pablo, que era la necesidad posiblemente de que haya más restricciones en los próximos días. Bien, Osvaldo, cosas que te hayan llamado la atención de este programa. Sí, a mí me llamó la atención, estábamos escuchando a Zukovicki en un momento interesante del programa, en donde él decía que no tenía ninguna confianza en las nuevas medidas económicas. Él dice, si ya vimos que funcionaron mal, van a volver a funcionar mal. Y una cosa que también decía Debag y que me llamó la atención, que los dos decían, esto que estoy diciendo no es ideológico. Los dos dijeron eso, ¿no? Me llamó mucho la atención. Esto que estoy diciendo son los datos, no quiere decir que esté a favor o en contra del gobierno. Lo dijo Debag varias veces, lo dijo Zukovicki varias veces. Son los datos. Y los dos decían cosas contrarias a lo que está haciendo el gobierno. Bueno, hay algo de sentido común que a veces no funciona en la política y es, elijamos un tablero de mando, elijamos qué relojes vamos a mirar, ustedes y nosotros, o los 3 grandes grupos políticos de Argentina, o los 2, y por lo menos, si bien tenemos ideas diferentes, coincidamos en que estos 5 relojes son los que vamos a estar viendo en un momento de pandemia y en un momento económico complicadísimo, con 42 de pobreza y con una inflación que cualquiera estima que no va a estar abajo de los 4 el próximo mes, de modo optimista. Entonces, si hubiera ahí un acuerdo mínimo, algo de eso podría invitar la Corte, decir, miren, salomónicamente les decimos, elijan, se odian, pero elijan 5 relojes
y se ponen de acuerdo en mirarlos. ¿Podría ocurrir esto? Bueno, es lo que le pidió. Justamente cuando le pidió el informe es, danos el reloj en el que estás midiendo. Lo que exactamente le pidió, como bien decía Adri, la Corte a Zanini fue, danos tus argumentos. Los argumentos de la ciudad ya están planteados ante la Corte. ¿Qué podría ser una decisión salomónica? Es quizás reconocer la autonomía de la ciudad, pero también poner en primera instancia las decisiones de un gobierno nacional en materia epidemiológica. Entonces, queda también esta decisión. ¿Qué puede ser una Corte con una decisión salomónica en un planteo tan concreto, tan claro, que es lo que la ciudad está reclamando, que es reconózcanos la autonomía para que nosotros decidamos si las escuelas tienen que cerrar o abrir, y si cierran, que lo decida la ciudad en base a datos epidemiológicos? Para mí, eso es lo que reclama esa la ciudad. es una decisión muy importante, pero lo más interesante en este sentido, si hace la Corte, es que obliga, que insta, que invita, elijan ustedes qué verbo quieren, a mirar un tablero común, que es una novedad en Argentina. Es decir, bueno, a ver, ¿cuál es la línea del horizonte? ¿Hacia dónde vamos a caminar? Si la Corte hace eso, bueno, hará una gran cosa. Pero no olviden ustedes que una cosa es que la Corte incluso imponga un criterio, otra cosa es que se cumpla. Recuerden que en tiempos pasados pidieron recuperar o reinstalar al procurador Sosa en su cargo y el poder político dijo, no me digas, contame otra, dale. Eso puede ocurrir también. Esperemos que no ocurra. Adri. No, que justamente no solamente sería bueno para la administración, sino para bajar la angustia de la gente. Es decir, la gente tampoco tiene un reloj en donde pueda prever qué va a pasar la semana que viene. Y eso creo que agrega toda esta angustia pandémica, económica. Claro, no estar a las 11 de la noche a ver si tenés que mandar al chico a la escuela o no. Sí, claro. Eso. Tres Y no veces una esta vez, semana. sino tres veces en una semana. En los momentos críticos, la verdad, tener liderazgos claros es muy importante porque baja en el contexto general la incertidumbre. Ojalá eso se reconstruya. Son nuestros líderes. Sí, señor. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a despedirnos. Nos vemos mañana a las 9 en nuestro horario habitual. Gracias por acompañarnos. Chau.